Bienvenidos, señoras y señores, a la redacción abierta de las mañanas en el Toro Televisión. Comenzamos, como no puede ser de otra manera, mirando a la economía, donde día a día vamos conociendo datos poco halagüeños para nuestro país. En concreto, hoy nos levantamos conociendo que la riqueza de las familias españolas ha disminuido en más de 100.000 millones de euros desde que se formase el gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Toca sacar la calculadora, hacer cuentas, si a muchos no les salen. Hemos perdido la riqueza este año. El causante, el coronavirus. La conclusión es clara. Gastamos menos. Hay más diferencia desde el inicio de la pandemia entre los ahorros y las deudas de las familias y empresas españolas. La caída es de un 6,29% con respecto a 2019. Vamos, yo he perdido muchísimo más porque soy autónoma, imagínate. No ha afectado a todos por igual. Muchos ya van con previsión por si hay nuevo confinamiento, pero todos no pueden adelantarse a los acontecimientos. Según el Banco de España, los activos financieros netos caen este año 4,4 puntos con respecto al año anterior, y descenso también de las cotizaciones bursátiles a principios de 2020. Ahora se gasta menos y es que no hay para gastar. Y aunque el grueso de los activos se corresponden con el efectivo, aunque lo tengamos más a mano, nos cuesta más gastarlo. ¿En qué nos resistimos? En no comprarme unos zapatos que a lo mejor me gustan, unas sandalias, digo, pues si las del año pasado las tengo bien, ¿para qué voy a gastarme, sabes? Por tanto, miramos más el ahorro y arriesgamos menos. Las participaciones en el capital bajan 1,8 puntos. Y aunque hay que reactivar la economía, retomar un poco tu vida social, tu vida personal, pero siempre, claro, dentro de lo que tú puedes hacer. Aún estamos rodeados de incertidumbre. Ahora realmente estamos un poco más tranquilos que hace 3 o 4 meses, pero todavía no estamos totalmente tranquilos. La expectativa de ver cómo salimos adelante y si podemos sobrevivir. Porque la deuda sigue ahí y hay que ser precavidos. Por si acaso, exacto. Caída en picado desde la conformación del gobierno de coalición de la riqueza de las familias, pero es que desde que Sánchez accedió al poder hace 2 años, también habíamos venido registrando datos negativos. Cuando Pedro Sánchez llegaba a la Moncloa, las familias poseían un ahorro de 1.532 billones de euros. Los últimos datos conocidos, según el Banco de España, de marzo, son de 1.526 billones de euros. Caída muy importante. Vamos a contarles muchas cosas a lo largo del programa. Estamos pendientes de lo que ha sucedido en ese funeral laico organizado por el Gobierno para homenajear a una parte de las víctimas del coronavirus, solamente a los que reconocen, y por supuesto vamos a abordar todos los titulares que nos deja la política española en este julio muy atípico y muy movido, la verdad. Pero antes, como decía, les voy a dar una sorpresa porque tengo en la mesa por fin a Manuel Zalba en persona. ¿Qué tal, Manuel, María? bienvenido. No, al contrario, ilusionado de estar aquí contigo, de estar otra vez en esta casa y bueno, otra vez luchando contra 2 pandemias, la que tenemos en la calle y la que tenemos en la Moncloa. Pero es lo que toca. Que es igual de mala, desde luego, por los efectos que empezamos Pero a sin registrar. duda estar ya en España, estar con las personas que quiere, la familia, los amigos, estar aquí en casa, pues la verdad que hace mucha ilusión. Después de esos meses tan duros, aunque Más tú de no has 6 tenido meses, la verdad confinamiento que bueno, me fui en enero cuando todavía apenas nos habían constituido este gobierno desastroso que tenemos, pero no me iba a imaginar que cuando iba a volver 6 meses después nos íbamos a encontrar lo que tenemos, ¿no? Que sin duda estamos mucho peor que en otros países. Desde luego. Les decía que el dato de la riqueza de las familias es nefasto, tampoco es nada bueno el que publica la Fundación de las Cajas de Ahorros, FUNCAS. En sus últimas previsiones afirman que vamos a ver en este año 2020 una contracción del Producto Interior Bruto del 9,8%. Eso sí, auguran para 2021 un repunte del 7%, pero una caída del 10% es brutal. No, la verdad que sí, ¿no? Yo ahora acabo de llegar, por ejemplo, de Zaragoza en el tren, en el AVE, estaba completamente vacío. O sea, había vagones completamente vacíos, otros había apenas 2 personas y eso, sin lugar a dudas, yo creo que muchos ya están viviendo el desastre y los que todavía no lo están padeciendo porque estamos en estos meses medio de verano que no los podemos disfrutar, pero siempre julio y agosto alegran un poco más, nos vamos a encontrar una situación desoladora. Yo estuve también en el aeropuerto de Barajas hace 4 o 5 días, todas las tiendas cerradas, los bares, el avión también prácticamente vacío.
Que sin lugar a dudas hay mucha diferencia porque yo estaba en Estados Unidos, desde hacíamos las conexiones allí en Miami, y aunque obviamente también la situación es preocupante, había más movimiento, en los negocios, en la calle, y yo creo que tenemos que ir a acercarnos a eso, a que con las medidas necesarias podamos abrir los negocios y no tener esa sensación también de miedo que se está instaurando en las personas, que obviamente pues hay que tenerle respeto, pero tenemos que activar la economía como sea. Ahora enseguida vamos a hablar de los focos activos de coronavirus. Manuel, ¿a ti te hicieron controles en Barajas? Bueno, la verdad es un control pues muy escaso. Yo llené un formulario por el móvil, también lo daban en papel en el avión, pero eran preguntas, ¿tienes COVID? Pues no. ¿Has estado con gente que tuviera la enfermedad? Tampoco. ¿En una granja con animales? Pues obviamente pues casi nadie va a decir la verdad, ¿no? En el caso de que así sea. Pues yo la dije, ¿no? Pero la verdad que es muy escaso, te dan un código QR, llegas al control de pasaportes, el Policía Nacional en este caso, la verdad no me preguntó nada, ni de dónde venía, a qué ciudad iba, absolutamente nada, ni los buenos días, yo le dije buen servicio, que es lo propio, y después una siguiente fila en la que te tomaban la temperatura, pero muy rápido también, y te leían un código QR desde la puerta del avión, un vuelo internacional, hasta la calle, hasta la salida de los taxis, yo creo que fueron 6 minutos, escasamente. Que la verdad que... ¿No viste a nadie hacer ningún test, por supuesto, ni siquiera aleatorios? No. Es que no se están adoptando controles en Barajas y luego pues nos preguntamos... Bueno, es más, normalmente yo el 90% de los vuelos que hago sales por el típico túnel del avión y en este caso, además, estando la terminal prácticamente vacía, nos metieron a todos en un autobús, lo cual yo creo que no es lo más apropiado para este momento, ¿no? Es el autobús que te lleva de la escalerilla del avión a la terminal. El finger, te hacen bajar por la escalerilla pero yo creo y entonces te meten en un microbús. Claro, pero yo creo que salir escalonadamente por el finger del avión tiene que ser mucho más seguro que estar todos juntos en el autobús, cuando en el avión pues precisamente sí que había alguna distancia, aunque fuera mínima. Desde luego. En fin, Manuel, por ir finalizando con los malos datos económicos que hemos conocido hoy, este fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que negociar los fondos europeos, el reparto de fondos. Saben que durante la semana se ha dedicado a realizar una gira europea nada exitosa, se ha reunido con los líderes de los Países Bajos y de Suecia. Rutte decía el lunes que tiene que buscar la solución dentro de su propio país. Ya este miércoles, pues bueno, el sueco Löfven decía que hay que negociar créditos, no subsidios, con lo cual pues Pedro Sánchez ve cada vez más complicado lograr ese rescate sin condiciones. Y atención, lean lo que publica hoy El Español, que confirma que según fuentes del Gobierno, pues lo que trata de evitar simplemente es que los miembros de la Unión Europea puedan controlar qué uso da España a los fondos. España podría ceder en las cantidades, lo importante es que llegue el dinero y cuanto antes importa menos cuanto llegue. O sea, esto es impresionante. A Pedro Sánchez y al Gobierno en general le importa tener dinero para seguir regando chiringuitos, no le importa conseguir las cantidades más elevadas posible para el rescate que necesitamos los españoles. Y así se ha visto, bueno, la importancia que tenemos en la Unión Europea después de lo de Nadia Calviño, y así sucesivamente. O sea, España en Europa está visto de una forma que ya siempre que hemos tenido, además coincide, ¿no? La mala suerte con los gobiernos socialistas, este todavía es peor, el socialcomunista, pero cada vez que entran al gobierno tenemos una crisis peor que la anterior. Y sin lugar a dudas el que estén forzando de esta manera y que no nos esté llegando el dinero, y sobre todo es que el problema es que cuando llegue no lo van a repartir de la forma que lo tienen que repartir, si ya lo están avisando, y por eso tenemos esas restricciones. A mí me preocupa de verdad muchísimo, y sobre todo, bueno, hemos visto, yo vengo de Estados Unidos. Allí incluso se daba directamente a las empresas y a las familias el dinero directamente para disponer libremente de él y activar de esa forma el consumo, no a través de estos chiringuitos, a través de estos préstamos, porque al final acaban endeudando más a las empresas y sobre todo limitando sus horas de apertura, limitando de repente en las ciudades. Ha pasado, por ejemplo, en mi ciudad, en Zaragoza, la hostelería de un día para otro. Pues es imposible el poder tener una activación económica como la que necesitamos, que es para allá. Veíamos al presidente sueco cómo se había llevado a Pedro Sánchez a un jardincito muy bonito, pero para decirle que nada. La verdad que a mí me preocupa enormemente, incluso no solo en Europa, en América,
desde que tenemos este gobierno, porque al principio incluso yo veía a personas que veían con buenos ojos a Pedro Sánchez porque realmente tenía una buena imagen al principio, hace 2 años, pero la realidad es que todo lo poco bueno, que era muy poco, que podía verse de forma internacional, lo ha perdido desde hace mucho. Y después los socios que tiene no dan ninguna tranquilidad a Europa, eso está claro. El otro gran asunto nacional del día es ese funeral laico que se ha celebrado a las 9 de la mañana. Vamos a ver enseguida unas imágenes. Ha estado el Gobierno en pleno, han estado, por supuesto, los reyes de España. Ahí lo estamos viendo. Ha sido, bueno, pues un acto un poco extraño. Se han sentado en círculo todos los asistentes. La noticia, ¿cuál es? No es bueno, pues, la manera de homenajear a las víctimas, con la que podemos estar más o menos en desacuerdo. La noticia es que el Gobierno ha homenajeado hoy a 27.000 fallecidos, que son los que ellos contabilizan. Hemos conocido en las últimas horas que es que incluso no se está contando a aquellos fallecidos que dieron positivo en la PCR una vez muertos. O sea, el desfase entre las cifras reales, con todos los otros registros, el INE, los registros Momo y los datos que da el Gobierno, es de casi el doble. El Gobierno ha homenajeado hoy a 27.000 personas, pero los españoles hemos perdido a 48.000 compatriotas. Luego ya está lo raro que ha sido el acto, con un pebetero sentados en... El acto, vamos a ser sinceros, da hasta miedo. O sea, primero porque parece una cosa masónica. Un funeral laico no es nada. Un funeral laico es como una primera comunión laica o un bautizo laico, no es nada. No, totalmente. Es una cosa que se inventan unas personas pero parece a las que nos vamos a tener que acostumbrar. Les gustaría en su fuero interno hacer las cosas normales y tradicionales, pero a las que se lo impide su sectarismo. Y eso bueno, es lo y de que hecho Televisión Española ha retransmitido esto y no retransmitió la misa católica de hace semana y media, ¿no? Pero el círculo, que además recuerda al logo prácticamente de Podemos también, las connotaciones que puede tener hasta medio masónicas, el cómo incluso Calleja, el hermano de uno de los fallecidos, pues hacía más mención a su hermano, que obviamente pues llega a un punto que es lógico, pero han muerto, como bien decías, que sepamos, por lo menos más de 40.000 personas, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenía que haber sido más amplio ese discurso para todos los familiares del COVID. Y sin lugar a dudas... Aquí estamos viendo el pebetero porque pone bueno, una y parece cruz, una claro, llama olímpica, o sea, parece más una celebración olímpica o deportiva que un homenaje en este caso, porque en realidad no es un funeral, en todo caso es un homenaje, porque un funeral, como bien hablabas, tendría connotaciones religiosas. Ha habido un partido nacional que no ha estado presente, les hablamos de Vox. Ya este miércoles la líder de la formación en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, explicaba por qué los de Santiago Abascal no iban a estar presentes. Al funeral que se va a celebrar mañana, porque lo primero que tenemos que decirle a los españoles y contarles es la verdad de los 50.000 fallecidos que hay en España por el coronavirus. En base a la mentira no se puede construir nada, ni reconstruir nada, ni recuperar nada. Y no podemos hacer un funeral para 28.000 fallecidos y dejarnos el resto hasta 50.000. Porque también tienen familias, también tienen dignidad y también necesitan que contemos la verdad. Nosotros no iremos a ese funeral y además creemos que ir es simplemente una labor de consolidación de las mentiras de Sánchez y nosotros desde luego no estamos ni vamos a consolidar ni al gobierno de Sánchez ni sus mentiras y por eso estamos muy bien fuera de todo ese, bueno, de ese consenso por consolidar lo que no es la verdad. Bueno, y la situación de los rebrotes, ¿cómo está? Pues a estas horas la situación es especialmente preocupante en Cataluña. En las últimas 24 horas se notificaban casi 1.000 contagios nuevos, 938, concretamente casos positivos en el último día. Además, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que eran las dos únicas regiones de España que no registraban casos positivos, han notificado ya nuevos contagios en las últimas horas. No son muchos, es cierto, hay uno en Ceuta y 2 en Melilla, pero bueno, parece ser que en algunos puntos de nuestro país la situación no está controlada. Vamos a saludar ya al doctor Eduardo Raboso, que creo que nos está escuchando, que saben ustedes es diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y además es jefe de servicio de otorrinolaringología en el Hospital Universitario de la Princesa. Doctor Raboso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Pues me gustaría empezar preguntándole cómo está la situación en su hospital, porque en nuestra comunidad parece que sigue todo bastante controlado, ¿no?
Bueno, la comunidad afortunadamente ahora disfruta de unas cifras magníficas, fruto del esfuerzo del gobierno para controlar la situación de la pandemia en Madrid. Afortunadamente, pues nuestros esfuerzos están teniendo fruto, el número de contagiados diarios es muy bajo, el número de hospitalizados va bajando constantemente, el número de pacientes en intensivos, pues la verdad es que todos los días se registra un pequeño descenso y bueno, pues la verdad es que el virus hoy por hoy en nuestra comunidad yo creo que está en una situación controlada de forma muy satisfactoria. Pero bueno, Madrid no es un territorio que tenga alrededor una muralla infranqueable, y si las cosas no se controlan a nivel nacional y si el gobierno central no hace lo que tiene que hacer, que sigue sin hacerlo, pues me temo que hay motivos para el pesimismo en otoño. Cosa que yo no tenía hace un mes, lo tengo que decir. Pero ahora la verdad es que mi preocupación va aumentando día a día. Y yo creo que todos los que trabajamos en sanidad, de alguna forma nos estamos preparando mentalmente ante la posibilidad de que en otoño veamos algo. Una nueva manifestación intensa del virus, que sea de la gravedad de la primavera o no, pues no seremos capaces todavía de predecirlo y será algo que veremos con el tiempo, pero yo creo que hay motivos para pensar que en otoño podemos asistir a un rebrote importante generalizado en España. Lamento decirlo. Bueno, y además está quedando claro que quienes creían que en verano desaparecería el virus no tenían razón, ¿no? Porque estamos en unos niveles de contagios parecidos a los de marzo. Pero si es que eso era una afirmación absurda. O sea, a mí cuando me decían, no, es que el virus va a desaparecer, que la radiación ultravioleta, y decía, pero vamos a ver, pero si es que en Ecuador o en Brasil se están muriendo por las calles, con lo cual la evidencia de que al virus le da igual que haga más calor o menos calor está al otro lado del Atlántico. Puedes querer verla o no, pero la evidencia era irrefutable. Y bueno, pues los hechos demuestran que efectivamente en verano este virus no le pasa absolutamente nada y que sigue exactamente igual de activo y con un potencial similar al que tenía hace unos meses. Entonces, bueno, pues hombre, vamos a ver, yo creo que hay algunas cosas que nos permiten fundar un optimismo racional. Uno de ellos es que, quieras que no, la población ya sabe un poco lo que tiene que hacer. Luego otra cosa es que la gente se ponga la mascarilla como debiera o con la frecuencia que debiera, las circunstancias que debiera o no. Pero en general la gente tiene ya una idea de lo que hay que hacer. Luego, los sanitarios, es verdad que la sanidad pública y privada ha quedado muy tocada y ha quedado muy dañada y hemos perdido a mucha gente, ha fallecido desgraciadamente muchas personas y muchos compañeros han sufrido la enfermedad y han quedado con secuelas importantes. Pero bueno, tenemos más idea de qué es lo que tenemos que hacer, cómo organizarnos y cómo reaccionar. Luego, la vacuna de la gripe, los epidemiólogos valoran que también puede tener un cierto efecto positivo. Bueno, yo no sé si es intentar buscar razones donde en realidad no las sé, pero yo creo que hay un cierto margen para el optimismo de que sabremos reaccionar. Ahora, yo creo que también hay que ser realistas y pensar que en otoño probablemente nos enfrentaremos a otra nueva oleada. Que tengamos más éxito que la otra vez preveniendo esa oleada e intentando que no se produzca esa oleada va a depender fundamentalmente del gobierno central. Y esa es la desgracia que tenemos en este país. Pero en las autonomías yo creo que hemos desarrollado un músculo y una agilidad que la emplearemos a fondo en otoño y las veces que hagan falta. Y yo creo que esa es el máximo aporte de tranquilidad que se le puede dar a los ciudadanos ahora mismo. Doctor, ¿cómo valora lo que está pasando en Cataluña, donde en los últimos días ha habido un lío realmente? Porque primero la Generalidad decidió un confinamiento forzoso, luego un juez dijo que no era posible, ahora dos jueces dicen que sí, que la población debe obedecer y además el Gobierno delega en las comunidades. ¿Es necesario ahora mismo confinar regiones en Cataluña y allá donde vayan apareciendo grandes rebrotes? Yo creo que lo que hay que plantearse es si no se podía haber hecho algo para no llegar a esta situación. Y yo creo que sí se podría haber hecho algo. Es decir, el éxito de una lucha contra una pandemia es que todas y cada una de las personas que viven en el país tengan encima un control sanitario suficiente para detectar en caso de que sufra la enfermedad y cortar el brote de raíz
a ser posible cuando afecta solo a una persona o al mínimo de personas posibles. Y lo cierto es que en Cataluña y en otros sitios donde hay trabajadores temporeros que vienen de otros países, etcétera, se han dado las condiciones propicias para que, con tal de que viniera una persona contaminada, ya se pudiera generalizar y transmitirse las vacunas. Y eso es lo que no se ha atendido en Cataluña, y eso es donde ha venido el problema en Cataluña. Probablemente esta epidemia, desde el principio, estoy hablando desde finales de enero, se podía haber combatido de forma muy satisfactoria con una serie de medidas preventivas que van desde limitar la entrada de países donde no tienen controlada la pandemia, a llevar de forma obligada la mascarilla por la calle, etcétera, etcétera, y probablemente no estaríamos ahora lamentando casi 50.000 muertos. Que hablamos de muertos ahora como si no fuera nada, pero yo quiero recordar aquí que 50.000 muertos prácticamente es la cifra de fallecidos de Estados Unidos en toda la guerra de Vietnam. Es decir, son muchos fallecidos. Y es una tragedia nacional, y tenemos que intentar que la próxima, esta no sea así. Entonces, y eso no se consigue con más instalaciones, ni con más médicos, ni con más enfermería, ni con más hospitales. No, vamos a ver. Con más de lo mismo, esto no funciona. Lo que necesitamos es otras cosas, otra forma de reaccionar, otra flexibilidad, otras instituciones y sobre todo otro gobierno. Ya. Doctor, me imagino que les preocupa lo que contábamos este miércoles en la redacción abierta, y es ese nuevo perfil del contagiado, ¿no? Parece ser que las personas más jóvenes se están contagiando a una velocidad mucho mayor que en marzo porque no están tomando las medidas adecuadas, ¿no? Bueno, es que yo creo que es una observación popular que los jóvenes están inmersos en esta pandemia como si no fuera con ellos. Yo creo, a mí, hay muchas personas de mi entorno que me transmiten que se cruzan con grupos de jóvenes que no llevan ningún tipo de protección, que no atienden a ninguna medida de distanciamiento social, y por no hablar ya de la mascarilla. Y esto es una enfermedad que se ha llevado por delante a mucha gente joven. Que es verdad que afecta mucho más a la gente mayor, pero se ha llevado a mucha gente joven. Sí. Y luego no hay que despreciar que es verdad que los jóvenes sufren poco la enfermedad, la mayoría de ellos, no todos, pero la transmiten ferozmente. Entonces, ya si no lo quieren hacer por ellos mismos, yo creo que deben tener un poco de precaución, por respeto, por cariño y por cuidado a las personas que les rodean y que a lo mejor no tienen ya un organismo capaz de defenderse igual que el de ellos. ¿En el hospital sí se está notando que hay más casos de personas entre 20 y 40 años? Sí, quizás ha bajado un poco el límite de edad de la gente. Sí se está notando que la gente que está viniendo es un poco más joven que la que venía hace 3 o 4 meses. Sí, sí es cierto. En la Comunidad de Madrid además se preocupa mucho el asunto de Barajas. Aquí lo hemos contado también. Ahora mismo Manuel Zalba nos contaba cuando aterrizó en Barajas hace 5 días que efectivamente los controles que vio fueron los que también hemos explicado aquí. El famoso formulario, el control visual y el control de temperatura. ¿Qué más hay que demandar al gobierno? Me imagino que los test, pero como eso damos por supuesto que no lo va a hacer, ¿qué tipo de medidas se pueden aplicar en los aeropuertos? Mire, aquí no hay que inventar nada. El viernes, en la Comisión de Reactivación de la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, el catedrático de Medicina Preventiva de la Autónoma, Fernando Rodríguez Artalejo, que es una autoridad mundial en esta cuestión, dio una verdadera clase magistral y dijo que una de sus mayores preocupaciones era Barajas y que había que limitar la entrada en España de personas que vinieran de países donde la epidemia no estuviera controlada, o por lo menos no tuviera el nivel de control que tenemos nosotros. Y creo que es muy lógico, creo que es muy fácil de entender. Y sin embargo, eso no se está haciendo de ninguna forma. Se le ha suplicado a Ángel Gabilondo, y yo estuve en esa reunión, se le ha suplicado por activa y por pasiva que hable con Sánchez, con el presidente Sánchez, para que por favor instauren medidas severas para el acceso a través de los aeropuertos de personas que vengan de países como Bolivia, Ecuador, Brasil, etcétera, y una serie de países donde ahora mismo la epidemia está completamente desbocada. No hubo manera, no ha habido manera. Es que incluso se han presentado iniciativas en la Asamblea pidiendo por favor al Gobierno Central, y el Partido Socialista ha votado en contra. Ahora mismo Barajas es un verdadero problema de salud pública y es una puerta libre para que entren en España personas que vienen de sitios donde por desgracia tienen la epidemia en una situación dramática.
Y yo la verdad es que no soy capaz de entender por qué. Es que no entiendo la motivación. Porque las medidas son muy sencillas y yo no quiero ni pensar lo que porque no lo podría entender de ninguna forma. No. Doctor, me gustaría pedirle, antes de despedirle, que viera esta pieza que realizaban nuestros compañeros del Gato al Agua sobre el informe anual de la prestigiosa Universidad de Cambridge, que ya ha editado su informe anual sobre desarrollo sostenible. Este año, además, se incluye un indicador sobre la gestión de COVID-19 de los principales países del mundo. No nos deja en muy buen lugar. España es el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus. Esa es una de las conclusiones que se pueden extraer del informe anual sobre desarrollo sostenible de la Universidad de Cambridge. Cada año este instituto británico publica un informe en el que evalúa el progreso global sobre los distintos objetivos del milenio fijados por las Naciones Unidas. Este año se ha incluido en él un índice de gestión de la COVID-19, ya que según los expertos de este centro, la pandemia amenaza con elevar la pobreza. El índice de gestión del coronavirus se presenta en forma de ranking compuesto por 5 indicadores que mide el comportamiento de los distintos países de la OCDE ante la primera oleada de contagios tras la propagación del virus de Wuhan. Indicadores como las muertes por millón de habitantes, la tasa de contagio, el grado de control de la epidemia, la capacidad mostrada para reducir los casos positivos y la reducción de la movilidad. En el ranking se incluye a un total de 33 estados cuya gestión se valora sobre un máximo de 1 punto. En la cabeza del ranking se encuentran algunos estados como Corea del Sur, Letonia, Australia, Lituania, Japón o Grecia. En las posiciones medias figuran otros países como Dinamarca, Alemania, Israel o Suiza, pero la sorpresa, o no, está en los suspensos. Según el Instituto Británico, Bélgica, Reino Unido, Francia e Italia han sido los peores estados de la OCDE en gestionar la pandemia. Y el último de la lista, España. Y ni siquiera es una puntuación real, porque en el primer punto de los indicadores la universidad ha tomado como referencia las cifras oficiales del gobierno, aproximadamente 28.000 fallecidos. ¿Qué habría sido de la puntuación española de tener en cuenta las estimaciones independientes que dejan la cifra de fallecidos en torno a 50.000? La calificación obtenida por España podría ser mucho peor, si bien tampoco es gratificante la obtenida en base a las cifras oficiales. Pero eso no es todo. La caída de la movilidad también ha sido mucho más acusada en nuestro país, según este informe. Y es que a pesar de que las medidas adoptadas han sido de las más drásticas, a la vista de los resultados han sido mucho menos efectivas. Otra derrota para Pedro Sánchez. Su gestión ha sido la peor del mundo desarrollado. Pues me gustaría preguntarle, doctor, ¿cómo valora este informe? Pues creo que es absolutamente irreal y falso, porque desde el momento en que el gobierno está ninguneando la existencia de prácticamente la mitad de fallecidos, es que me parece un milagro que todavía estemos en el puesto número 33. O sea, yo no sé si hay margen en ese ranking para estar todavía peor, pero España debería estar todavía por debajo, gracias a la gestión realizada por el gobierno. La verdad es que a mí me parece una vergüenza nacional. O sea, yo casi siempre que salgo a hacer una intervención en la Asamblea, me vuelvo a Gabilondo y le digo, ustedes todavía no le han dado explicaciones a este país de por qué esta pandemia ha producido la mortandad que ha producido. Y por qué otros países como Grecia, que tiene una infraestructura sanitaria ínfima comparada con España, ha tenido unos resultados magníficos. Todavía no le han explicado ustedes a este país la razón de la diferencia. Y ya está, pero vamos, es que lo aguantan todo, ¿eh? O sea, quiero decir que al Partido Socialista uno le puede decir lo que sea y la verdad es que no tienen absolutamente ningún problema. Se les puede decir lo que haga falta. Y ya está. Este tema, además, es que están pasando por encima de ello como si no existiera. En fin, tardaron en nombrar el luto, ahora hacen ese acto que han hecho esta mañana, que me resisto a llamarlo funeral, y ningunean la existencia de decenas de miles de muertos. Sí, es destacable lo que usted comentaba, doctor, que salimos muy mal parados en el ranking, y eso que Cambridge se fía de los datos que da el gobierno, que en realidad hay casi el doble de fallecidos. Pues sí, efectivamente. Y nadie ha salido a dar explicaciones de por qué esto ha sido así. Pero a mí me gustaría que explicaran por qué hemos tenido decenas de miles de muertos más que, por ejemplo, Grecia. Que me gustaría que me lo explicaran. O Portugal. ¿Y dónde ha estado el fallo? ¿Dónde ha estado el problema? ¿Dónde nos equivocamos?
Doctor, le hace una pregunta a Manuel Zalba también. Buenas tardes, doctor Raboso. Yo le quería preguntar, por ejemplo, en mi caso particular, yo llegué de Estados Unidos, que todavía es un país vetado, yo podía venir en mi caso como español, pero obviamente a ninguna persona que venga por turismo, que no tenga su residencia aquí, podía acceder al país. Respecto al abrir las fronteras, ¿usted ve viable que se puedan hacer esas pruebas en llegada o incluso... o lo lógico sería en el aeropuerto de salida en Estados Unidos, por ejemplo, un país tan importante que actualmente ninguno puede venir, pero en el caso de hacerse esas pruebas antes de tomar el avión, pudieran entrar en España? ¿O cómo ve usted que pudiera ser esa apertura de una forma pues lo más segura posible? Depende de la prueba que estemos hablando. O sea, las pruebas de anticuerpos en sangre, o sea, mediante análisis de sangre, tardan unas cuantas horas. Y durante ese tiempo no interesaría que los pasajeros estuvieran hacinados en algún sitio. Claro. Porque, claro, si viene un vuelo con un paciente contagiado, los ponemos a todos en una sala para hacerles pruebas, los mantenemos en esas salas unas horas, pues le aseguro que cuando salga habrá unos cuantos más que tengan el virus que ha traído uno de ellos. Es que hay otros países, por ejemplo, en Colombia, que todas las personas que llegan allí, que actualmente además creo que solo pueden ser nacionales, los tienen 14 días en Bogotá, en el aeropuerto de llegada, en un hotel o en el domicilio que ellos quieren estar, pero no pueden salir de la propia ciudad durante 14 días. Yo creo que esa medida también es demasiado restrictiva, bueno, ¿no? En Grecia hicieron eso, ¿eh? En Grecia todas las personas que querían entrar en Grecia, en su momento, ahora no, les mantenían en aislamiento en un hotel. Sí, y han tenido éxito con ello, ¿eh? Hombre, hay que decir también que ahora mismo hay pruebas rápidas que son de bajo coste, que van a costar entre 12 y 14 euros, que tienen una fiabilidad muy grande. O sea, la verdad es que las pruebas rápidas se ha conseguido avanzar mucho y probablemente esa podría ser una solución para las personas que entran por el aeropuerto, y ya digo que de una cosa que sería de un coste muy bajo. Yo creo que esa sería la solución menos mala, desde luego. Pero vamos, que la otra opción absolutamente legítima para un país es decirle a otro país: mira, tienes un problema epidemiológico ahora mismo no controlado y no te aceptamos viajeros de tu país ahora. Y yo creo que el ejercicio de la soberanía de un país está, entre otras cosas, para eso, para decir: no te puedo admitir personas porque pueden suponer un problema grave para mi población. Y tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero decir que a nosotros, tengo que recordar que nos han vetado el acceso a unos cuantos países cuando teníamos aquí la epidemia completamente desbocada. Y tampoco ha pasado nada. O sea, creo que eso es algo que se debe entender. Y creo que los países deben tener la responsabilidad para aceptarlo. Si ahora mismo hay países, por ejemplo en Sudamérica, donde la epidemia está completamente fuera de control, creo que ahora mismo se debe establecer una barrera para que personas de ese país acudan a España. ¿Que son españoles los que tienen que venir? Pues hombre, a ningún español se le puede negar volver a España. Pero que el español que venga pase a cuarentena durante el tiempo que se determine. Ahora, cualquier otra persona, pues probablemente se tiene que quedar en su país hasta que la situación esté más controlada. Yo creo que hay margen de sobra para tomar medidas efectivas en los aeropuertos, sobre todo en Barajas. Y además Barajas tiene un problema muy grande, que es que Barajas es el hub, o sea, la central de vuelos de toda Europa para Sudamérica. Entonces, en Sudamérica hay muchos países que ahora mismo están con la epidemia completamente desaforada. Y esos vuelos llegan a Madrid y o se bajan en Madrid o hacen escala en Madrid y luego siguen a otros puntos de España y de Europa. Pues entonces, ahora mismo tenemos un problema que no tienen, por ejemplo, Dinamarca, porque probablemente no hay vuelos directos de Sudamérica a Dinamarca. Entonces, nosotros tenemos que tomar medidas de control por España, pero también por el resto de la Unión Europea. Y a mí me parece de verdad que es una emergencia nacional hacer algo en ese sentido. Yo quiero recordar a toda la audiencia que el virus entró en España por avión, a través de Barajas, desde Italia, fundamentalmente. No desde China, vino desde Italia. Entonces, tenemos que aprender de nuestros propios errores. Ya no voy a pedir que aprendamos de los errores de los demás, pero de los nuestros, pues yo creo que, hombre, que la lección está ahí todavía y que hay casi 50.000 fallecidos que nos lo están recordando, ¿no? Desde luego. Eduardo Raboso, muchísimas gracias. Encantado.
Feliz tarde, gracias por habernos atendido. Igualmente, a vosotros. Hasta otro día. Adiós. Adiós. Tenemos que hacer una pausa, la verdad que interesantísima la entrevista. Claro que sí, pero bueno, está claro que hay que buscar una solución porque no podemos tener los aeropuertos también cerrados, ya van a dar 4 o 5 meses. Me quedo con el titular que nos da el doctor ahora mismo. Barajas supone para España un problema de salud pública, muy atentos a eso. Pausa, como les decía, pero les voy a recordar cómo nos pueden pedir el lote España en el corazón. Si nos llaman o nos escriben, lo que les vamos a mandar a sus domicilios es el llavero azul marino con los colores de nuestra bandera, la cartera, que es muy fina, no pesa nada, sirve para hombre y para mujer, la corbata, hoy Manuel va de rojo, pero también la tiene. El próximo día la llevaré. Y ya han visto en otras ocasiones lo bien que le queda. El libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez, que no pueden dejar de tener en sus librerías, más en estos tiempos difíciles, y la bandera de España preparada para colgar en sus balcones o para pasear por Galapagar. ¿Cómo consiguen todo el lote? Nos llaman al 916162464, si lo prefieren nos pueden escribir a club@eltorotv.eu o pueden entrar en nuestra página web desde la que también nos pueden escribir, que es clubdeamigos.eltorotv.com. Les recuerdo, pero esto no es una forma de conseguir el lote España en el corazón, que tenemos ya perfil de Instagram del propio Club de Amigos. Está el del Toro Televisión y el del Club de Amigos, que es ese que ven a la derecha. Club de Amigos, Toro TV, sin poner puntos, sin poner ninguna cosa rara. Y además, precisamente, el Club de Amigos está retomando poco a poco su agenda. Primero han comenzado con actividades no presenciales, pero el próximo miércoles creo que ya hay una visita programada. Aquí lo están viendo, al Museo de la Catedral de la Almudena. Tienen también que contactar con nosotros a través del teléfono del Club de Amigos y las primeras llamadas, bueno, pues se van apuntando hasta completar el aforo. Así que si son miembros del Club de Amigos y tienen interés en participar en esta visita cultural al Museo de la Catedral de la Almudena, dense prisa en llamar porque, como les digo, es hasta que se termine el aforo. Así que no lo dejen pasar, aprovechen y llamen ahora que les van a atender nuestras compañeras del Club de Amigos. Pausa brevísima y más temas. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta y aprovechando que tenemos aquí a Manuel, les vamos a contar un asunto que seguramente no habrán visto ni leído en muchos medios y que creemos que puede ser de interés para nuestros espectadores, y es el del testaferro de Maduro. Manuel, tú lo explicarás mejor, que ha recurrido a los servicios de un personaje del que hemos hablado también contigo en bastantes ocasiones, ¿no? Que es el ex juez prevaricador Garzón. Así es, bueno... Francás lo comentaba estos días, Alex Saab es el testaferro de Maduro, él es de origen colombiano, pero lleva casi 20 años trabajando para el gobierno de Chávez, ahora de Maduro, y lo detuvieron el otro día en Cabo Verde. Él iba haciendo, según ellos, una misión humanitaria, pero no es así, y se demuestra pues por muchas influencias que ha habido allí de tráfico, entre otras cosas, de oro, y entonces las autoridades de Cabo Verde lo detuvieron por una orden de Estados Unidos, pero nos encontramos que uno de los que va a actuar en su defensa es el juez Baltasar Garzón, que lo tenemos vinculado en el famoso Grupo de Puebla, que también hemos dado unas clases estos días aquí sobre la gravedad que tiene. Y ahora volveremos a hablar del Grupo de Puebla. Porque pues Baltasar Garzón, desde que dejó la judicatura, gracias a Dios con esa inhabilitación, pero que por cierto se termina en apenas 24 meses, ya se van a cumplir 10 años, ha sido abogado de personas pues de dudosa trayectoria, ¿no? Como Evo Morales, que también tiene causas de narcotráfico y de abuso de autoridad, en el caso ahora de Saab, pero también vínculos con Rafael Correa, pues con personas que él tiene una fundación de la que también hemos hablado aquí, que se supone que defiende los derechos humanos, pero casualmente a los que defienden son personas que están acusadas por vulnerarlos, por quedarse en el poder de forma autoritaria. Y la verdad que preocupa mucho tener un personaje español con la influencia que él está teniendo en Iberoamérica, sobre todo también por la imagen que estamos dando. Y ahora ha presentado él 2 demandas, una contra Estados Unidos, pidiendo una indemnización de 14 millones de dólares por manchar el nombre de Saab y por esa detención, pero además está presentando al Tribunal de La Haya, que él tiene también vínculos allí en ese tribunal. Entonces, bueno, pues yo creo que va a ser un tema que este verano trataremos aquí contigo.
Sí, todavía yo creo que nos va a dar que hablar. Ya pueden leer los espectadores en Rebelión en la Granja muchos asuntos muy interesantes. Este es uno de ellos, como el gobierno de Cabo Verde ya ha autorizado la extradición a Estados Unidos de Alex Saab. Lo pueden ver en Rebelión en la Granja, como digo, entre otros muchísimos temas muy interesantes. Garzón, que no ha sido un abogado muy eficaz para algunos de sus representados. Ya les contaremos cómo está siendo su éxito como abogado, pero es regular, así que de que Saab es ciudadano colombiano. El otro día sacábamos también en exclusiva que FIGAR, la Fundación de Baltasar Garzón, entre sus colaboradores tenía el logo de la Fiscalía de Colombia. Incluso un abogado muy prestigioso en Colombia ha presentado una demanda en la Fiscalía y se ha abierto una investigación interna en la Fiscalía colombiana porque aparece el logo de la Fundación de Baltasar Garzón como colaboradora de la Fiscalía y además la gravedad que este señor Saab también es colombiano, aunque actúe para el régimen de Maduro. Manuel, mencionabas al Grupo de Puebla. Una de las noticias más importantes que tú has dado en este programa es precisamente la entrada de Irene Montero, ministra de Igualdad de nuestro gobierno, en el Grupo de Puebla. Hace 5 días el diario El Español publicaba la noticia que van a ver ahora mismo, y en la que afirmaba que Irene Montero había llevado en secreto su entrada en el Club de Puebla, en el que, como también recordaba este medio, correctamente están Evo Morales o Lula. Lula ya tiene menos influencia, ¿no, Manuel? Bueno, todavía, porque la realidad es que ahora con la situación de Bolsonaro en Brasil le están poniendo las cosas bastante difíciles. Irene Montero lo ha mantenido en secreto, pero los medios del Grupo de Puebla en Internet lo publicaron. Ella no ha hecho ninguna declaración, no ha retuiteado ese famoso tuit que lo anunciaba. Pero se lo ha puesto en agenda, ahora se lo contamos también a los espectadores, pero antes vamos a recordar que hace bastantes días ya, el 18 de junio concretamente, esta exclusiva en España la daba precisamente Manuel y precisamente en este programa. A raíz de las declaraciones que has puesto de Pablo Iglesias, pues te voy a dar también otra primicia, porque también vamos a ser el primer medio en decirlo, y es que el pasado sábado el Grupo de Puebla nombró a Irene Montero, también miembro de este grupo tan amigable que tenemos de la izquierda, no solo latinoamericana, sino que podemos decir iberoamericana, porque también España tiene una presencia enorme. Irene Montero, ministra del Gobierno de España, aunque su ministerio sea del todo innecesario, es ya miembro de pleno derecho de ese Grupo de Puebla que trabaja para poner a Estados Unidos en una situación imposible. Esto es lo que tenemos en nuestro gobierno. Y también nos va a poner a España en una situación imposible. Bueno, eso nos han puesto ya. ¿No? ¿Qué razón tenías? Bueno, ahí sí que llevaba la corbata del Club de Amigos de Intereconomía. Pero lo volvemos a repetir, ella no lo ha publicado, no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero el pasado viernes lo único que tenía en agenda, ver a diario en Moncloa la agenda de Pablo Iglesias y Irene Montero es muy interesante, porque hay muchísimos días que no tienen absolutamente nada agendado, pero es que el pasado viernes lo único que tenía Irene Montero previsto de manera oficial para todo el día, a ver si ahora lo podemos ver, era precisamente un encuentro telemático. Esto es del viernes pasado, como digo, que creo recordar que era día 10, tenía una reunión con el Grupo de Puebla, o sea que ya cuando dice El Español que lo lleva en secreto, lo había llevado en secreto. Cuando tú lo desvelas en exclusiva, ya la verdad que tan en secreto no lo llevaba, porque esto es la web de Moncloa, aquí puede entrar todo el mundo todos los días. Bueno, a partir de ahora yo creo que nos van a poner todo lo que quieran poner, ¿no? O sea, de hecho, no creo que estén muy acostumbrados, primero, a tener mucha agenda. Bueno, para trabajar para el mal sí, pero la verdad que preocupa que una persona como Irene Montero, que es pareja del vicepresidente, que tiene esa vinculación tan estrecha con las tiranías de Iberoamérica y que está también dentro de la comisión del Centro Nacional de Inteligencia, pues esté dentro del Grupo de Puebla, porque sabemos perfectamente que quien ha hecho esas maniobras es Pablo Iglesias. Entonces, a mí, la verdad que me preocupa muchísimo. Tenemos a Baltasar Garzón allí, a nuestro querido presidente Rodríguez Zapatero dentro de ese grupo, incluso liderándolo, defendiendo a Nicolás Maduro, teniendo unos intereses muy extraños, pero sin lugar a dudas la influencia que tenemos también con Enrique Santiago, ese famoso vídeo que salió hace unos días saliendo de la casa de los líderes del Grupo de Puebla también, ¿no? Es verdad, hay que recordar ese vídeo de Enrique Santiago, que no solamente es el líder del Partido Comunista en España, y decían en las últimas horas el abogado de Pablo Iglesias. Bueno, y actuando como a ellos les gusta, ¿no? Usando las fuerzas de seguridad a su antojo
para amedrentar, dar miedo, causar esa... Estas eran las imágenes cuando Correcto. se bajaba del coche, porque había unos ciudadanos que intentaban celebrar en las puertas de la mansión de disfrutan Galapagar causando crispación. los resultados electorales de Podemos, y él, como decimos, llegaba en su coche, le debió llamar Pablo Iglesias, entendemos, y se encaraba sin mascarilla, además, sin que le pusiesen ninguna multa, No, que eso es multa de 100 si euros. pasara con algún líder del Partido Popular o se iba de Vox, detenido. sería un escándalo y vendría prácticamente en titulares. Pero no es así, ellos están acostumbrados a actuar de esa forma. Si Enrique Santiago se pasea por La Habana, por las dictaduras que tenemos en Iberoamérica, de una forma campante y bien orgulloso, defendiendo a personas que han cometido incluso violaciones de todo tipo y obviamente asesinatos como son las FARC, la guerrilla colombiana. Pero acostumbran a trabajar de esa manera y ahora además que ven cómo están del otro lado, ¿no? Enrique Santiago no lo conocíamos bien hasta esta última legislatura, es un personaje realmente siniestro. Bueno, no lo conocíamos bien, pero lleva casi 30 años en política y con una trayectoria delicadísima, porque estamos hablando de... Es un señor que está a la altura moral pues de Otegi, ¿no? Los dos es prácticamente lo mismo. Son comunistas, es prácticamente están a favor lo mismo, ¿no? Y están defendiendo a guerrillas también. Hombre, la verdad es que intentar saber quién es peor, si ETA o las FARC, pues es que en el mal absoluto yo no sé si hay grados, no sé, quizá un poco peor las FARC, que son de la violadores Comisión de Reconstrucción en el Congreso. Efectivamente. ¿Qué reconstrucción nos espera? Teniendo a Pachi López pues y a la que este vimos señor... de él con Pachi López, que casi acaban a con Iván Espinosa también, de los Monteros. Tenemos a unas personas que lo que no les gusta y lo que no aceptan es la pluralidad ideológica, el de poder debatir, porque no tienen forma de debatir nada de lo que se le pueda enfrentar, porque realmente lo que están jugando es a limitar también los medios de comunicación. Yo cuando veía, estando en Estados Unidos, que compraban de esa forma las portadas de los periódicos con esas campañas y que ya amenazan con hacer una próxima campaña, pues lo único que están consiguiendo es poner una mordaza a los medios, porque obviamente necesitan vivir y más en estas épocas, ¿no? Pero yo creo que en esta cadena y este grupo estamos lejos de eso, ¿verdad? Y seguiríamos hablando en libertad, sí. Y con toda la... ¿Enrique Santiago es un personaje conocido en Latinoamérica? No, ¿tampoco? Realmente sí, es un fontanero de la política y está introducido, lo conocen obviamente en los círculos más estrechos, pues obviamente como mediador de la guerrilla en Cuba, pero no es popular en el común de la política porque su trabajo es a la sombra. Y así lo hemos podido ver y hemos podido investigar desde que está, digamos, más en la primera línea política y ahora creo que es secretario general del Partido Comunista. ¿En qué momento nos podíamos imaginar hace 2 años que íbamos a tener a estas personas de gobierno en nuestro país? Desde luego. Desde luego. Bueno, y a la propia ni Irene cuando Montero. veíamos por televisión esa cena de Mariano Rajoy el día de la moción de censura, que apenas acabamos de hacer 2 años, nos imaginábamos el daño que nos iba a hacer. Desde luego. Vamos a recordar, si les parece, un vídeo que les mostrábamos ayer. Se trata de la intervención de Irene Montero, ministra de Igualdad en el Senado, el pasado martes, donde fue interpelada por la senadora popular Sofía Acedo sobre los actos machistas presuntamente cometidos, bueno, sin presuntamente, está probado que se quedó la tarjeta, lo ha contado él, cometidos por parte de Pablo Iglesias sobre su ex asesora Dina Busselham. Sofía Acedo preguntaba a la ministra si quedarse con la tarjeta del móvil de una mujer es violencia machista, e Irene Montero sacaba el comodín de las cloacas. Mire, ustedes llevan toda esta sesión de control haciendo afirmaciones y acusaciones muy graves. Yo no sé si ustedes están ubicados y si usted está ubicada. Esta es una de las sedes del Poder Legislativo y aquí vienen ustedes a controlar al Poder Ejecutivo. Si tienen unas acusaciones tan graves, pónganse a trabajar y llévenlas a los tribunales. Si tiene usted alguna pregunta sobre la gestión del Gobierno y en concreto sobre la acción de mi ministerio, estaré encantada de respondérsela. Muchísimas gracias. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? ¿Sí o no, señora Montero, su departamento? Es lamentable que usted dé la callada por respuesta, pero más lamentable aún que el Partido Socialista sea corresponsable mirando hacia otro lado. Mira, aquí se produce una paradoja. Usted, ministra de Igualdad, de un gobierno que se autoproclama y define feminista por los 4 costados, pero sostienen a un vicepresidente, al señor Iglesias, con actitudes y comportamientos absolutamente machistas y por los 4 costados. A mí esto me recuerda a aquella película de Durmiendo con su enemigo. Mire, nada más machista que la actitud
actitud del señor Iglesias y la sumisión de todas ustedes. Nada más machista. Señoría, se lo digo honestamente, yo pensé que ustedes se habrían puesto a trabajar llegado el mes de julio y que vendrían pues con alguna propuesta, que vendrían incluso a mostrar cierto arrepentimiento por no haber apoyado las medidas que este Gobierno ha puesto en marcha para defender a las víctimas de violencia de género en los peores momentos de la pandemia. Pero me doy cuenta de que no, ni una sola propuesta, ni una sola muestra de arrepentimiento por aquellas cosas que objetivamente ustedes han hecho mal en estos meses, como no apoyar esas medidas. Y la cuestión es que a ustedes el feminismo les importa bien poco, por eso gobiernan ustedes con la extrema derecha que niega la violencia machista, por eso tienen ustedes una portavoz parlamentaria como Cayetana Álvarez de Toledo que niega abierta y públicamente que solo sí sea así, por eso ustedes llevan meses intentando criminalizar a todas las mujeres y también los hombres que salieron a movilizarse el día 8 de marzo. Tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca. Le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer las conclusiones de la Comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado. Veamos, el señor Iglesias afirmó: cuando yo examino el contenido, tomo la decisión de no someter a Dina a más presión. Es decir, el señor Iglesias accede al contenido íntegro de la tarjeta de memoria de su asesora y sin consentimiento ni conocimiento de ella, de su asesora, él decide que para protegerla va a custodiar esa tarjeta de memoria. En unos minutos, si Dios quiere, va a estar con nosotros Sofía Acedo, la senadora popular que le pegaba ese baño dialéctico a Irene Montero, pero el tiempo manda, ya lo saben, así que antes tenemos que hacer una pausa brevísima. Va a ser un momento ideal, si se lo estaban pensando, para llamarnos, para hacerse socios, para pasar a ser miembros de esa gran familia que tenemos con nuestros amigos del club. ¿Cómo contactan con el club de amigos? Llamándonos al 916162464, si lo prefieren escribiéndonos un email a la dirección que les leo enseguida, club@eltorotv.eu, que es que saben que la hemos cambiado y todavía no me la sé bien, o entrando en la página web clubdeamigos.eltorotv.com, donde de manera automática pueden generar su alta. Una pausa e intentamos estar con Sofía Acedo. Hasta ahora. Acércate al casco histórico de Madrid y disfruta del calor y la atención de un restaurante centenario, la Posada de la Villa, una posada que abrió sus puertas en 1642 y que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina castellano-madrileña es de la máxima calidad y sigue elaborándose al más puro estilo tradicional. Entre sus platos de estrella destacamos el asado de cordero lechal, el puchero de cocido madrileño y sus guisos de callos y caracoles, rabo de ternera o la gallina en pepitoria. Además, como novedad, durante las noches de este verano podrás disfrutar de una pequeña, tranquila y acogedora terraza. En estos momentos tan complejos e inciertos en los que añoramos el pasado, queremos transmitir a los clientes nuestro total compromiso y recordarles que con su confianza y cariño podemos seguir luchando para mantener esta casa en un lugar de referencia de la gastronomía clásica de Madrid de ayer y de hoy. Ya estamos de vuelta en la redacción abierta de las mañanas. Antes de la pausa recordábamos la intervención de la ministra de Igualdad, Irene Montero, el pasado martes en el Senado, cuando se negaba a responder a las preguntas de la senadora popular Sofía Acedo, a quien ya saludamos. Senadora, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues acaban de ver los espectadores su intervención en el Senado de hace 48 horas. Fue realmente imposible que la ministra contestase a sus preguntas. Bueno, fíjese que lo intentamos en varias ocasiones porque en su primera respuesta llegó a afirmar que no era una cuestión de su departamento. Entonces, y además me pedía y nos pedía al Partido Popular que nos ubicásemos. Tuvimos que ubicarla nosotros porque de verdad que nos pareció grave que nos dijese que no era una cuestión de su departamento, porque pone de manifiesto que no tiene idea de cuáles son sus competencias. Señora Acedo, el Ministerio de Igualdad ha hecho campañas precisamente referidas a que un hombre controle el móvil de una mujer, con lo cual entendemos que aunque ella se niegue a contestar, sabe perfectamente que esto es lo que ella entiende por violencia de género, ¿no? No puede no saberlo, aunque sea de rebote firmando informes, lo ha tenido que leer.
Hombre, es que el control a través del teléfono móvil es una forma de violencia. Además, eso siempre se ha defendido, está incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fundamentalmente porque hay que respetar la autonomía de las personas y, por supuesto, el acceso sin conocimiento ni consentimiento de una tercera persona, con independencia de que sea un hombre o una mujer, entre hombres o entre mujeres, constituye una intromisión que está tipificada como delito. Es decir, que es de una gravedad extrema. Por tanto, quisimos preguntarle a la ministra, porque además entendíamos que no se podía permitir ese silencio atronador por parte del Ministerio de Igualdad. Es decir, si la ministra considera que no es una cuestión de su competencia, la ministra de una manera u otra está diciendo que su ministerio, bueno, pues deviene totalmente prescindible, claro. Le hace una pregunta a Manuel Zalba. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, es más, yo tengo aquí un artículo del País del año 2015 que dice: espiar el móvil de la pareja, 2 años y medio de cárcel. Ahí esa jurisprudencia también, un medio además como El País, es famoso, ironía aparte, por criticar a este gobierno, pero que sin lugar a dudas... Allí está esa jurisprudencia y esa gravedad, no solo por obviamente dañar la intimidad y obviamente por la violencia de género, pero es más, o sea, allí están las sentencias de hace apenas 5 años. Entre hombre-mujer, mujeres o entre hombres, es decir, una cuestión de que está tipificado como delito que la intromisión en información confidencial, además, como afirmó el propio Iglesias, imágenes íntimas, personales, confidenciales e imágenes íntimas, es decir, y ya abundando aún más en la cuestión concreta, es decir, el señor Iglesias decide motus propios, sin conocimiento ni consentimiento de su asesora, que además era su subordinada, es decir, decide custodiar esa tarjeta de memoria sine die, es decir, por meses, hasta que consideró el señor Iglesias que era el momento de devolver esa tarjeta y no sabemos en qué condiciones. Pero no obstante, es una cuestión muy grave. Entonces entendíamos que la ministra, con independencia de que ella quiera o no, tiene que asumir su responsabilidad y tiene que rendir cuentas al legislativo, en este caso a la Cámara Alta del Senado. ¿Le sorprendieron las respuestas de la ministra Montero? ¿Se esperaban que pudiese recurrir a esa cosa que para ellos es habitual de mencionar a las cloacas? Bueno, no sabíamos por dónde iba a salir, porque entendíamos que era muy comprometido y nosotros, de verdad, que con la mejor de las intenciones pretendíamos una condena por parte de la ministra de Igualdad. Hombre, si la señora Montero fuese la activista de Podemos del 15M, pues nos importaría poco su opinión, pero claro, es que estamos hablando de que ocupa una alta responsabilidad en el Ejecutivo y, por tanto, pretendíamos, con la mejor de las intenciones, repito, una condena de este tipo de actitudes y comportamientos e incluso... pues que participase de esa comisión de investigación por las actitudes y los comportamientos del señor Iglesias, que, como afirmé, son absolutamente machistas. Yo creo que era una obviedad lo que decía. Siempre salen con lo mismo, porque Unidas Podemos, la señora Montero, el señor Iglesias y todos los demás viven cómodos en las cloacas, en el barro político, ¿no? Pero al final la conclusión es que la única cloaca que ha habido en España en los últimos años viene de la mano del señor Iglesias y del partido Unidas Podemos. Bueno, pero ahí también vemos un conflicto de intereses gravísimo, porque ¿qué va a defender la ministra cuando estamos hablando de su pareja? Y en este caso, además, Pablo Iglesias hablaba de forma despectiva, porque en ese caso Dina era su subordinada, su secretaria, así lo decía cuando estaba en el Parlamento Europeo, en la Unión Europea. Entonces, además, el abuso de poder que nos encontramos, porque dice que la quiere proteger y la forma de protegerla es no decirle que tiene esa tarjeta y devolvérsela quemada. Pero bueno, es que estamos hablando, insisto, de una cosa muy grave, pero ¿quién es el señor Iglesias para decir que tiene que protegernos a las mujeres? De verdad, como política me resultó, y así se lo dije a la ministra, me resultaba indignante el silencio de todas las feministas que nos dicen a las demás permanentemente
cómo tenemos que defender a las mujeres y lo que es y no es el feminismo, pero que como mujer, bueno, me permití el lujo de trasladarle cuál era mi sensación. Y creo que la sensación de muchas mujeres de este país, es decir, que una subordinada tenga que soportar que su jefe diga que accede a una información confidencial, personal, con imágenes íntimas y decida el jefe motus propio no devolverle esa información, esas imágenes a su subordinada. Estamos hablando de una cuestión absolutamente grave, gravísima. Yo lo definí como degradante como mujer, además de totalmente y tremendamente indigesto, ¿no? Tener que escuchar al señor Iglesias afirmar que las mujeres debemos ser protegidas y menos aún por nuestros jefes. Creo que están en el feminismo del siglo XIX. Su feminismo nos hace un flaco favor a las mujeres y huele a cloaca. Es degradante y es un delito. Es que es degradante desde luego para las mujeres y además inconcebible pensar que esto lo hubiese podido hacer alguien de Ciudadanos, del Partido Popular o de Vox. Bueno, eso por supuesto. Si esto viene de la mano de cualquier dirigente político, ya no cargo público, dirigente orgánico de un partido, pero más a un cargo público, ocupando una vicepresidencia en el gobierno de España, hubiese producido una dimisión inmediata. Pero además, con honestidad, seguramente todas las mujeres de ese partido político habríamos exigido la dimisión inmediata y habríamos, cuestionado ese tipo de comportamiento. A diferencia de ese feminismo ideológico, sectario y de izquierda, que depende de quien lleve a cabo el comportamiento o depende de quién sea la actitud, en este caso el señor Iglesias, pues hablamos de otra cosa que no es ni violencia machista, ni nada que se le parezca. Entonces, bueno, pues aquí se pone de manifiesto la hipocresía de la izquierda. También en un momento dado, cuando se refirió, dijo literalmente las cosas que objetivamente ustedes han hecho mal, porque las que objetivamente ella ha hecho bien no las conocemos. Bueno, claro, es que no ha hecho nada. No ha hecho nada, eso sí, un flaco favor al feminismo. Insisto, mire, la señora Lidia Falcón, líder del Partido Feminista, creo que no es sospechosa de ser una radical del Partido Popular, ni de ser del heteropatriarcado, ni de ser una mujer contraria a los planteamientos feministas de la izquierda. Todo lo contrario, la señora Lidia Falcón, líder del Partido Feminista, define el Ministerio de Igualdad literalmente como no feminista y como una sectita donde algunas toman decisiones. Bueno, y ha ido un paso más allá. Hoy leemos en prensa cómo lo ha calificado en las últimas horas como un ministerio que le ha puesto Pablo a Irene para que se divierta con su pandilla. Bueno, es que es gravísimo esto, ya sabemos, es decir, yo creo que tenemos que poner cada cosa en su lugar y la señora Montero debería, desde mi humilde punto de vista, dimitir, pero el señor Iglesias exactamente igual. La señora Montero porque no conoce cuáles son sus competencias y porque ella misma con sus afirmaciones ha puesto de manifiesto que su ministerio es absolutamente prescindible. Por lo tanto, no estamos en un momento fácil en nuestro país como para contar con ministerios prescindibles. Así que como ella misma ha puesto de manifiesto que es prescindible, tiene la puerta, puede apagar la luz del ministerio porque no va a pasar absolutamente nada en este país. Y el señor Iglesias debería dimitir por la gravedad de la cuestión concreta de la que hablamos, claro. Por último, senadora, quería preguntarle, el vicepresidente Iglesias dijo también en el Senado que si el Partido Popular creía que había cometido violencia machista, debía denunciarle. ¿Se plantean ustedes denunciarle? Esto se está investigando en el juzgado, es decir, nosotros somos, al final, nos estamos haciendo eco de una investigación que se está llevando a cabo por parte de las autoridades judiciales, es decir, que aquí nadie del Partido Popular se ha inventado nada y de verdad que somos los primeros sorprendidos en cuanto a la información que diariamente nos desayunamos con respecto a las actitudes y comportamientos del señor Iglesias en el caso Dina Iglesias. Pero por otro lado no nos sorprende en absoluto porque el personaje político, en este caso el señor Iglesias, líder de Unidas Podemos, actual vicepresidente del Gobierno de España, lo conocíamos perfectamente y muchos llevamos denunciándolo en mucho tiempo. Es decir, Unidas Podemos es el caballo de Troya del sistema, ellos tenían un objetivo claro que era reventar las instituciones
Y bueno, algunos con la corresponsabilidad y el mirar hacia otro lado, como el Partido Socialista, le está permitiendo al señor Iglesias reventar las instituciones. Pero esta investigación que está en curso y están llevando a cabo las autoridades judiciales, creo que le están quitando la careta definitivamente al señor Iglesias para que todos los españoles conozcamos bueno, pues el personaje político del que hablamos. Sofía Acedo, senadora del Partido Popular, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena por esa intervención en el Senado que dejó al descubierto, bueno, pues lo que opina Irene Montero a la hora de condenar la violencia machista según le conviene o no le conviene. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta otro día. ¿Y qué dicen desde Unidas Podemos? Pues después, unas horas después nada más de haber blindado tanto Podemos como el Partido Socialista a Pablo Iglesias para que no tenga que comparecer en el Congreso de los Diputados tal y como pedían los principales partidos de la oposición, el Partido Popular, Vox y también Ciudadanos, anunciaba, eso sí, una comisión de investigación de las cloacas y atacaba de nuevo a la prensa. Que acabamos de registrar, como habíamos prometido, una comisión de investigación para investigar las cloacas, para investigar el espionaje al que se ha sometido a Unidas Podemos, y no solamente a Unidas Podemos. Estos días estamos viendo que también se ha espiado a políticos catalanes. Hemos querido registrar una comisión de investigación para llegar al fondo del asunto. No puede ser que en una democracia moderna se persiga, se haga espionaje a personas que no han cometido ningún delito, que se haga sin ninguna orden judicial. Esa comisión tiene que investigar la pata mediática. Estos espionajes normalmente no encontraban nada. No encontraban nada. Todas las derivas judiciales que se derivaban de estos espionajes acababan en nada. Bueno, vuelven a insistir en que hay que ir a por la pata mediática. No, Echenique, además, diputado por mi ciudad, por Zaragoza. Vuestro representante. Sí, súper contento y orgulloso de tener un representante de estas cualidades, humanas sobre todo. Bueno, ¿no? por lo menos ya hemos visto que está vivo, porque desde el domingo no tuiteaba, no decía nada, muchos, claro, pensaban que quizá le habían hecho autocrítica. Pero Podemos es experto también en adueñarse de palabras, ¿no? Como la de las cloacas, ¿no? Entonces allí, pues ellos mismos van tirando a esa cloaca pues toda la mierda que ellos van acumulando, como es el caso de Dina, porque eso no es para ellos ninguna cloaca en este sentido, con la gravedad que tiene, y además, como comentábamos con la senadora, gracias a Dios tenemos senadoras que le pueden rebatir a Irene Montero, que la verdad que ella pues no tiene muchas habilidades para eso, ¿no? Y se le ve cada vez que le rebaten un tema como pues se va por otros ríos, pero ella misma o ellos mismos decían que era un ministerio completamente innecesario en algunos momentos, y con la situación que estamos viviendo en España y sobre todo con el modelo que ellos están representando sobre la igualdad de género en este sentido, pues se ve que no son las personas dignas y sobre todo preparadas para representarlo. Pero a mí me preocupa, la verdad, que Pablo Iglesias, el macho alfa que tenemos, si hubiera salido más majo y no la cosa tan asquerosa que es, que el lío se hubiera montado, ¿no? Porque cada vez le encontramos una amante diferente. Eso no es lo peor es que las va colocando a las novias, exnovias, las va amigas muy cercanas, porque él niega ahora haber tenido debe de ser entonces uno de los poderes de atracción que tiene, porque de verdad que con lo asqueroso que a mí me lo dicen, ¿cómo puedes tener un vicepresidente con ese aspecto y con esa pinta, ¿no? Y sobre todo lo malo que es por dentro, ¿no? Muy bien su trabajo, pues bueno, luego dirías, bueno, pues que vaya. No, pero yo me hablaba ahora de su poder de atracción. Dice él que nunca tuvo ninguna relación con Dina, pero Dina en su declaración literal dice Pablo y yo nos llevamos bien, somos amigos y hemos sido mucho más que eso. Y aquí lo hemos comentado que, bueno, que según las teorías de Podemos lo correcto es creer siempre a las mujeres, con lo cual pues eso es lo que debemos hacer. Y luego la obsesión de Echenique con señalar, de Echenique y todo el partido, pero bueno, al final líderes destacados quedan muy pocos porque han ido bueno, pues centrando todo el poder en unas pocas manos, muy pocas contadas. Se ha ido contadas, puliendo, ¿no? a todos los que ha podido, ¿no? Poco a poco Pablo Iglesias, cada uno
gobierno que le ha ido haciendo sombra, pues se ha abandonado el barco, ¿no? Y yo creo que pues Echenique, la única posibilidad que tiene pues es obviamente seguir a su amo, que es Pablo Iglesias, y seguir pues con esas declaraciones que la verdad que ayudan muy poco en la situación que estamos viviendo en España. Pero ¿qué puede aportar una persona como él, que está sobre todo limitando la posibilidad de poder salir adelante en España? Muy poco. Yo sospecho que esta comisión de las cloacas es simplemente para hacer comparecer a los periodistas que les molestan. Correcto, ya apuntaba si que lo más importante es la pata mediática. Van contra los medios de comunicación. La famosa ley Mordaza que criticaban tanto, ¿dónde está? Está en vigor. Bueno, sí, y si no crean ellos... No, que es que cuando la vayan a cambiar, la cambiarán algo mucho peor y de hecho lo que pretenden es amordazar a todos los medios que no sean de su cuerda, y estamos viendo a muchos digitales y el nuestro en este caso. Desde luego, ayer lo contó también Josep María Francas, la censura a la que se tienen que enfrentar los medios de derecha, siempre, esto nunca ocurre en el otro lado, y como a él de vez en cuando... Bueno, hay muchos casos, los medios libres, hay muchos digitales que igual han criticado y han sacado los casos de corrupción de la derecha que de la izquierda, pero ellos obviamente pues a los que van son a los que les molestan. Yo estuve viendo además a Josep María Francas ayer y estoy completamente de acuerdo, y medios como el suyo, que todos los días hace una entrevista a personas de actualidad, son los que ellos les tienen miedo, sobre todo en las redes sociales, lo estamos viendo. Pues sí, vamos a hablarles de un asunto que ya les he adelantado en los últimos días. Enseguida llegará María Montero, que es quien nos lo introducía el pasado 7 de julio. La plataforma de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar presentaba en Madrid el nuevo estatuto que han elaborado. Saben que demandan al gobierno equiparación, entre otras cosas, pero también un nuevo estatuto para prisiones. En los últimos días se han producido nuevas agresiones a funcionarios de prisiones y verdaderamente se encuentran, al igual que nuestras fuerzas de seguridad, en una situación lamentable, preocupante y sobre todo en su caso peligrosa. Vamos a saludar ya, creo que nos está escuchando, a Manuel Galisteo, que es portavoz de la plataforma precisamente Tu Abandono Me Puede Matar. Manuel, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Hemos hablado, como decía, supongo que nos estaba escuchando, de ese nuevo estatuto que han elaborado, lo presentaron el pasado 7 de julio y me gustaría comenzar por este asunto. ¿Cómo fue esa presentación que ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación? Bueno, pues la presentación del estatuto del día 7 en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes, la verdad que resultó ser un éxito de trabajo por una asociación que lo único que pretende es mejorar el colectivo de los funcionarios de prisiones de este país, que estamos completamente abandonados, ¿no? Allí se dieron cita grandes partidos de España, como son el PP, Ciudadanos, Vox. Estaban invitados todos los partidos políticos, pero bueno, desgraciadamente el resto no aceptaron la invitación. Esperemos que en algún otro momento nos puedan atender, pues entendemos que necesitamos de la participación de todos para cambiar a prisiones, ¿no? Nosotros somos una asociación apolítica y obviamente nos queremos sentar con todo el que quiera escucharnos. Como comento, el estatuto que se presentó en Madrid es algo que todo funcionario de prisiones o trabajador penitenciario, mejor dicho, que entra a trabajar en prisiones, ¿no? Lo primero que se pregunta ante tantas reivindicaciones, tantas faltas de seguridad como tenemos, es cómo no se tiene un estatuto propio. Se dice que es la solución a todos nuestros problemas. No entendemos cómo durante más de 40 años hemos estado legislados por leyes preconstitucionales y nadie nunca ha hecho antes un estatuto propio para prisiones, como fue el caso del que presentamos el día 7, ¿de acuerdo? Sí, eso le quería decir, Manuel. ¿Cómo puede ser que 40 años después ustedes sigan funcionando efectivamente por leyes anteriores a 1978, cuando la situación en las prisiones es que no es ni similar, ¿no? Para empezar, por el número de presos. Es totalmente incomprensible. La verdad es que no sabemos cómo hemos podido tirar hasta aquí, pero la situación es insostenible. La situación es insostenible y, por supuesto, nosotros hemos dado este paso que creemos que es la solución a la mayoría de nuestros problemas, también tanto laborales como de seguridad de nuestro trabajo, ¿no? Entonces, es un hecho que ya se ha hecho realidad y esperemos, repito, que con el apoyo de todas las formaciones políticas
puedan ponerle solución a nuestro problema con sacando este estatuto adelante, ¿no? ¿Cuáles son las líneas generales, Manuel, de ese nuevo estatuto que esperemos que se apruebe, que creen ustedes que son básicas para mejorar su situación? Pues mira, este estatuto es muy objetivo. No pedimos la panacea ni cosas imposibles, pedimos cosas muy lógicas. Pedimos ser agentes de la autoridad, que no entendemos como un funcionario de prisiones que tiene que vigilar, tiene que dar órdenes dentro de una prisión, no es un agente de la autoridad. Pues cuando un profesor, sin menospreciar ninguna otra profesión, o un conductor de autobús, pues lo es hoy en día en España, ¿no? Eso nos daría una seguridad jurídica que la necesitamos para también disminuir el número que tenemos de hoy en día de agresiones, ¿no? Pedimos un uniforme funcional, porque obviamente nuestro trabajo depende en el departamento donde se realice, se necesitaría un uniforme u otro. Nosotros nos podemos revolcar en el suelo fácilmente, pues una vez al día, no en todos los departamentos, pero sí igual en uno. Al que le toque tiene que tener un uniforme pues funcional, con un refuerzo a lo mejor en codera, en rodillera, sin que se sude mucho, flexible. Pedimos, por supuesto, un cambio de denominación del cuerpo. Somos cuerpo de ayudantes. Está bastante, bueno, la palabra ayudante como denigrada, no la entendemos así, ¿no? Pedimos una escuela de formación penitenciaria, pues es muy importante la formación para el desempeño de nuestro trabajo, un trabajo muy complejo. Ojalá el ciudadano pudiera mirar por un ojito y ver el trabajo tan difícil y tan complicado que se realiza en una profesión, en una prisión. Precisamente, Manuel, perdóname que le interrumpa, estábamos viendo las imágenes de la agresión que sufrió este mismo martes, si no me equivoco, un funcionario en el centro penitenciario de Villabona, en Asturias. Las imágenes son tremendas y además vemos que es una persona bueno, pues de una edad avanzada que vemos que efectivamente tras la agresión quedó en muy mal estado. Esto es la tónica habitual de su trabajo, ¿no? Las imágenes que están poniendo ustedes, por desgracia, es la viva imagen, el fiel reflejo de lo que pasa hoy en día en prisiones en España, ¿de acuerdo? Un compañero de avanzada edad, pues la media de edad en prisiones es bastante avanzada, con un uniforme que, por supuesto, no le ha servido de nada, sin ningún otro medio para poder defenderse de dicha agresión, con una formación nula ante un interno muy peligroso. Y, por supuesto, esa agresión va a quedar en nada, porque aunque sea juzgada en un juzgado, no va a ser considerada como un delito de lesiones atentado a la autoridad. Como mucho, y si fue lo estimado oportuno, igual con una pequeña multa. Pero nunca se va a convertir, por ejemplo, en una pena de prisión, como si fuéramos en el caso de ser considerados agentes de la autoridad. Somos el colectivo que negocia dentro de la AGE que más agresiones ha sufrido, pero con diferencia. 444 agresiones el año pasado. Por eso este estatuto lo que pide es negociar fuera de la mesa colectiva de la AGE. Es el secreto, es la única solución para poder luchar por lo que es específico, por la singularidad de nuestro trabajo. Repito, es que no somos iguales, y repito, y pido el máximo respeto por las profesiones que nombro, pero no somos igual que el compañero que trabaja en Hacienda o en la Seguridad Social o en cualquier otro tipo de ministerio. Desde luego. Manuel, para terminar, eso le iba a decir, han sido de los funcionarios que han vivido una situación más crítica durante la pandemia. ¿Cómo está siendo la desescalada? Pues la desescalada, yo creo que con las imágenes que habéis puesto os podéis hacer una idea, ¿no? Ya costó mucho, como hemos repetido varias veces, lo que es el inicio de la pandemia, pues tuvimos que sofocar grandes plantes, grandes focos de agresiones entre internos a funcionarios, pero obviamente conseguimos, gracias a la gran profesionalidad que mostraron los funcionarios de prisiones, que no pasara lo que pasó aquí en nuestro país vecino Italia. Pero gracias, repito, a la profesionalidad de los funcionarios de prisiones, no por la administración, que hizo caso omiso totalmente a prisiones, ¿de acuerdo? Se estabilizó la situación y ahora, cuando ya se han vuelto, obviamente, a empezar otra vez de nuevo a abrir las comunicaciones, permisos, así como la vida normal, por así decirlo, entre comillas, en una prisión, está volviendo a entrar droga, esa es la verdad. Pero encima, claro, al entrar en menos cantidades que antes, lo que está pasando es que está cogiendo un precio desorbitado y las reyertas y los tumultos y las peleas y las riñas son constantes y, por supuesto, ahí tienen que sofocarlo los funcionarios de prisiones sin formación ninguna.
Manuel Galisteo, portavoz de Tu abandono me puede matar, muchísimas gracias por habernos contado su caso, que seguiremos con muchísima atención y espero que se empiecen a dar pasos próximamente para solucionarlo. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y recordad que Tu abandono me puede matar. Muchas gracias. Buenas tardes. A mí sí que me gustaría recordar que desde 2009, por ejemplo, los profesores de los colegios, los institutos son considerados como autoridad y el caso de los funcionarios de prisiones no. Y, por ejemplo, en el caso de Ortega Lara, que fue torturado, fue secuestrado, metido en un zulo, la pena de sus verdugos no fue agravada porque no tenía la consideración de autoridad. Entonces, la verdad que todo el apoyo a funcionarios como él y a esa asociación. Desde luego. Alvise Pérez, no sé si saludarte o no, para Hola, no dar María. tiempo a la policía en la pausa que venga a encontrarte. Verdad, Como estás ¿no? en busca y captura. Bueno, yo creo que eso es incluso más sexy, ¿no? Eso de que alguien Desde esté... luego. Eres James Bond, no te lo quería decir. Sí, pero... Bueno, un poco más moreno que James Bond, pero bueno. De hecho, vengo ahora de la Policía Nacional para que me dijeran si realmente estaba en búsqueda de captura y me han dicho que no, que es todo un cuento de este hombre y que en España, por lo visto, inventarse noticias es gratis, ¿no? Ahora mismo nos lo cuentas. Vamos a hacer una pausa brevísima y así Alvise ya nos cuenta cómo está la situación hasta ahora. Recta final de la redacción abierta de las mañanas. Hoy me acompaña Manuel Zalba y además acaba de llegar Alvise Pérez, que ya pueden ver todos los espectadores que no era cierto que estuviese buscado por nadie. No, faltaría más. Hombre, ocupar a la Policía Nacional con algo como buscarme. Cuando, de hecho, publico en las redes sociales donde estoy en cada momento. No has estado porque se te ve moreno. Claro, también es verdad, o sea que es muy fácil encontrarme. Ayer les contábamos a los espectadores la campaña de acoso, de difamación que había organizado la extrema izquierda contra ti. Ahora volveremos a ver los titulares de algunos medios que te acusaban de estar siendo buscado por la policía. No es así y tú nos lo puedes explicar, ¿no? No es así, tal como me ha explicado la Policía Nacional, no ha sido ni siquiera un requerimiento, ni siquiera se utiliza en este país a la policía para notificar demandas civiles, es algo que no se hace jamás. Todos los titulares, tanto del Diario como del Plural, como de toda la más media izquierdista que conocemos en redes sociales, han mentido. No sé hasta qué punto merecerá la pena o no querellarme contra ellos. Y básicamente lo que me han dicho es que el abogado de Manuela Carmena ha pedido mi DNI. Y de algo tan absurdo como pedir tu DNI para saber a qué dirección mandar la carta con la demanda, han creado esto, no sé si porque saltó lo de Dina y su SIM o por cualquier otro motivo, pero que a una persona además que no salgo mucho en televisión, como sabéis, y que llevo un perfil mediático, al menos en este ámbito, bastante bajo, que me ataquen con esa furibunda reacción me sorprende bastante. No solamente, varios medios hemos visto, ahora mismo estamos viendo una información del Diario, que ayer les contábamos a los espectadores que la tuvieron que rectificar, es una tontería, pero hablaban de un juzgado que no existe. Es muy difícil que el juzgado de instrucción número 59 de Madrid me solicite algo porque no existe. En Madrid existen 53 juzgados de instrucción, como mucho será el de primera instancia, porque los de instrucción tampoco se encargan ni tienen la capacidad de dirimir nada sobre demandas civiles. O sea, a lo mejor si Ignacio Escolar dedicara menos tiempo a atacarme y más tiempo a terminar sus estudios, pues habría este tipo de cuestiones, ¿no? Alvise, decías tú que has estado publicando donde estabas, ¿no? Claro, yo el martes te llamé y me cogiste al minuto, o sea que es que muy... Sí, es cuando que me llamaste... Yo no sé dónde ha podido salir la mentira de que estabas siendo buscado. Es que he estado hasta con el Chinas, con policías nacionales, he estado en el Ayuntamiento de Bilbao, que es precioso, visitándolo, he estado en espacios públicos, siguiendo la campaña del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos en el País Vasco, al lado de cámaras. No solamente algunos medios, también esa web de Dina, la propia Dina te acusaba de estar, decía avisen al Alvise que lo están buscando. Me podría avisar ella ahora que ya sí Facua. Tiene su teléfono móvil, ¿no? Podría aprovechar que lo ha recuperado porque el bueno machote de Pablo Iglesias se lo ha devuelto y que me llamara ella misma para preguntarme dónde estoy, pero como sabéis, eso es un código deontológico que como malos periodistas no siguen. Y por lo tanto pues siguen atacándome sin ningún tipo de argumentación. Bueno, yo creo que efectivamente es toda una cortina de humo por lo que estamos conociendo precisamente que afecta a Dina Busselham, también al vicepresidente Pablo Iglesias. Tu perfil mediático en las últimas semanas es verdad que está más tranquilo. La verdad es que durante la pandemia les has dado días de gloria al gobierno socialcomunista. Yo entiendo que te tengan enfilado. Unas cuantas. Creo que esto también se puede deber a que el viernes el juez notificó a mis abogados que aceptaron a trámite varias querellas por delitos muy graves como cohecho,
entre otros, que implican penas altas de prisión y en los cuales está implicado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, está implicado Ignacio Escolar, está implicado una fuente que Google y la propia policía española está intentando identificar quién es. Lo que sabemos es que viene de la vicepresidencia del Ministerio de Asuntos Económicos, que falsificaron un documento para incitarme a cometer un delito de cohecho, pidiéndome información privada, haciéndose pasar por el Ministerio, cuando realmente no eran ellos, y es algo que a través de un perito forense estamos investigando. Sí, 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 por eso se ha aceptado a trámite, porque la juez, después de ver toda la documentación y todos los informes periciales que han presentado mis abogados, han llegado a la conclusión de que existen serios indicios de delito. ¿Te pedían tus datos personales? Pedían datos de los clientes de la página web a través de la cual articulo la financiación de las campañas contra el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que estoy organizando. Básicamente para sabotearla, para hacer que tuviera que cerrar la página web, porque obviamente por encima de cualquier tipo de financiación está la certidumbre de que los datos personales de las personas que confían en ti para adquirir un producto tienen la seguridad necesaria para que tú las tengas, y cuando no tengo esa seguridad lo primero que hago es cerrar la tienda y ver qué ocurre y de dónde viene la información. Cuando descubro que es completamente falso, que no ha habido ninguna fuga de absolutamente nada y que todo ha sido una campaña en contra mí, es cuando reacciono con los abogados. La justicia es lenta, que se lo digan a Cifuentes, que lleva años detrás de Ignacio Escolar, y por cierto, imputado por injurias, y todavía no ha llegado a juicio. Pues espero, a ellos les da igual, porque como esto hasta dentro de 3 años no va a salir adelante, y dentro de 3 años pues Dios dirá. O sea, querían dos cosas: por un lado, terminar con tus campañas, supongo, ¿no? Y por otro, conocer a las personas que han financiado tus campañas. Correcto. Comprándolos. Claro, porque alguien que compra una camiseta contra Pedro Sánchez, de entrada ya puedes intuir la ideología que tiene, que no es muy socialista, y eso es un derecho fundamental. Están intentando identificar a gente contraria al gobierno mediante la comisión de delitos tan graves como el cohecho, como hacerse pasar por un ministerio público. O sea, de hecho creo que son hasta 23 años de cárcel en total. Que la gente decía, oye, pues esto es una invención de Alvise, que está exagerando. Bueno, tanto no habré exagerado cuando el juez es quien incoa diligencias a la Policía Nacional y dice, oye, ojo, que aquí sí que hay indicios serios de delito. Yo no soy jurista, Manuel, sí, pero a mí a priori esto me parece gravísimo. No, pero es que además la guerra que están llevando contra ti es un abuso increíble. Contra Inda, contra Kake, contra Negre, se está viendo que es una guerra contra todos los que están destapando la corrupción que tenemos, las cloacas famosas. Pero las cloacas famosas es que esta cloaca no tiene fondo, que es la que habla Echenique, pero para el lado de ellos, ¿no? A mí la verdad, y encaja mucho con lo que hablamos del Grupo de Puebla y con Garzón, porque quieren crear una comisión aquí en Madrid, a través de este grupo de la izquierda iberoamericana, un tribunal en Madrid que limite las libertades públicas en los medios de comunicación y que los estudie. Entonces, la verdad que en todo caso, ellos sí tienen, Eduardo Inda, etcétera, sí tienen un perfil mediático más. Yo me dedico al análisis y a la consultoría. O sea, lo que hago es analizar datos, contrastarlos, hacerlos computables y de ahí hacer, pues eso, poder descubrir dónde va y dónde viene el dinero público, cómo se relacionan ciertos políticos, encontrar ciertos entramados de poder corruptos. Pero no tengo un perfil excesivamente público en los medios de comunicación. O sea, este ataque tan organizado en un solo día contra mí, no me lo explico. Quizás sea porque el viernes se ha admitido a trámite esta querella, perdón. Es querella. Es querella criminal, sí. Bueno, Madre es una de mía, tantas, no sabía yo porque esto. como son 6 delitos en total. ¿6 delitos? Sí. Son cohecho, es un delito de tráfico de influencias, es otro de organización criminal, es otro delito de injurias, el de calumnias contra el derecho al honor. A lo mejor son 7, porque hay uno que es Está por ver. revelación de secretos. Sí, es que son un tanto. Coño, tengo el equipo de 6 abogados trabajando día y noche y muy contento porque lo han aceptado a trámite. Ahora la juez dirá, con la información que proporciona la Policía Nacional, hasta qué punto podemos demostrar con los metadatos, porque esto es otra cuestión. Yo no entiendo de esto, pero por lo visto, cuando falsificas una imagen o un documento oficial, la propia imagen, el propio código de la imagen, tiene algo que se llama metadatos. Yo no sabía lo que era, me lo han tenido que explicar. Y en esos metadatos un perito forense puede dictaminar de dónde viene, cuándo se creó, desde qué ordenador se creó, desde qué IP en concreto, qué nombre, qué email, y ahí llegamos a la conclusión de que hay en toda esa ingente cantidad de datos un correo electrónico cuyas iniciales coinciden con un periodista del diario. Y por eso la juez quiere dictaminar
con una petición oficial a Google. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Quién hay detrás de esa cuenta de correo electrónico? Si detrás de esa cuenta de correo electrónico, como sospechamos, hay alguien enlazado a Ignacio Escolar y al Diario, el círculo se cierra, entiendo yo. Claro. Todavía tenemos que hablar de presuntos, ¿no? Hasta que se celebre el juicio. Hasta que se celebre el juicio. Pero es que, bueno, es que sería bueno, ellos no terrible. utilizan la palabra presuntos conmigo, ojo. Bueno, ya. O sea, que esa generosidad... Pero nosotros sí. Hablabas también del líder de Facua. Facua recibe subvenciones públicas. Facua recibe... Si presuntamente está... Bueno, si es condenado por algo relativo a este caso que tú nos contabas, también para mí es más grave. Bueno, es que tendrían que dejar de recibir subvenciones, fueran o no fueran condenados por esto, porque no se dedican en absoluto a la defensa del consumidor. Esa es la tapadera para articular una organización cuasi mafiosa, voy a decir, que se dedica básicamente a la injuria, a la calumnia y a la persecución política. Eso es lo que ha hecho Rubén Sánchez. De cada 5 intervenciones en televisión, 4 son para atacar ideológicamente a líderes de la oposición. Si eso es en defensa de los consumidores, sí, de los consumidores que viven de los chiringuitos que él mismo financia, porque para el resto de españoles creo que no funciona mucho, ¿no? ¿Tú tienes claro de dónde puede venir la antipatía que siente hacia ti Rubén Sánchez? Pues no lo sé, la verdad. Bueno, porque él es de Podemos, pero además de eso, ¿has publicado alguna cosa contra su asociación? La verdad es que no, porque no me causaba mucho interés. Es un hombre además que no tiene una vida bastante, es básicamente un colocado de su padre, que heredó el negocio de su padre y que no ha dado un palo al agua en su vida más que eso, más que vivir del cuento y de la subvención. Por eso no me causaba ningún interés, porque si te pones a investigar a Rubén Sánchez no ha hecho nada. Suena bueno, recibir mucho dinero, tiene un buen chiringuito, ¿no? Sí, a través de Facua. Sí. Sí, reciben muchísimo. No, claro que sí. Y con diferentes NIFs. Bueno, ya tiene una presencia en medios de comunicación en los últimos años muy grande, ¿no? Ese lobby, porque no deja de ser en realidad un lobby político, no de defensa del consumidor. Muchas empresas, no soy la única, que han denunciado durante años las tácticas de este hombre. Vamos a ver hasta qué punto se abre una verdadera investigación en la Junta de Andalucía. El Partido Popular, Ciudadanos y Vox en fin, arremangan un poco y llegan a la conclusión, esperemos, que no podemos seguir financiando este tipo de estructuras completamente, y me permito decirlo, mafiosas. Y además una asociación andaluza, ¿no? Que ni siquiera es nacional y sale siempre en medios de comunicación. Además hay un pacto de investidura que obligaba, era una de las condiciones de Vox, a cerrar este tipo de organizaciones, pero no sé por qué no se está cumpliendo. A lo mejor ha de recordarles que la palabra está para cumplirla, ¿no? En fin. A ver qué pasa, yo os iré informando según me cuenten los abogados y según la jueza, en este caso, vaya dictaminando. ¿Los plazos que se manejan son esos? ¿Tú crees que hasta dentro de 3 años como mínimo no habrá juicio? Bueno, en este caso creo que será muchísimo más rápido porque los delitos son bastante graves. O sea, es que pedimos más de 2 décadas de prisión con la suma de todos, como máximo. Ah, entre todos. Entre todos, y estamos hablando de hasta 100.000 euros de indemnización. Es que lo que han hecho de confirmarse por la juez es bastante grave. Y yo entiendo que no pensarían que tuviera un equipo de abogados tan buenos detrás como los tengo, ni pensarían que fuera a dedicar tanto tiempo de mi vida a contratar a peritos judiciales forenses y a expertos en la materia para que dictaminaran que ellos mentían. Es que la gente normalmente, cuando tienen una organización tan grande como Facua o un periódico tan grande y poderoso como El Diario, no se atreven a ir de cara contra ellos. Dicen, oye, tengo mi empresa y tengo mi vida, pues bajo la cabeza y miro para otro lado. O sea, ¿cómo iban ellos a esperar que nos pusiéramos de frente y dijéramos hasta aquí, se acabó? Si tengo que poner todos mis ahorros a disposición para quitarle la máscara a esta gente, pues se hace adelante. Es que si no, ¿quién va a ser el siguiente? Intereconomía. No. Alguna campaña de... Bueno, no es la primera vez que lo hacen, ¿no? Con Maldito Bullying Neutral, que es otra forma de coacción. Sí, ayer lo contábamos y lo hemos mencionado antes, cómo te censuran en las redes sociales. Bueno, supongo que tú estarás acostumbrado también, o te ponen que no podrás publicar el en sello de Facebook. fake en la frente, ¿no? Para intentar, con lo que hacían los nazis, para intentar deslegitimarte. Tú no vales nada, tu profesión y todos tus años de carrera no valen absolutamente nada. Y los que ahora están mirando para otro lado van a ser los siguientes después. Claro, exacto. O sea, que tenemos esto ya. ¿Y entonces la tienda online te la han cerrado? ¿Han conseguido la tienda online la cerré yo temporalmente. Cuando te llegó este requerimiento de información tan raro, la cerré para hacer mejoras de seguridad, coincidió con que no lográbamos encontrar el fallo que se... A ver, yo de entrada pienso con buena fe de que aunque estas personas estén en mis antípodas ideológicas, están advirtiéndome de un fallo real.
Y pienso eso, nadie juega con algo tan serio como los derechos fundamentales de los españoles. Entendí y pensaba yo, digo, si ellos me están diciendo que hay un fallo de seguridad grave y que se están conociendo orientaciones políticas de consumidores bajo la página web que yo tengo, a mí eso me preocupa tantísimo como para cerrar la web y ver qué está ocurriendo. ¿Quién iba a pensar que era todo mentira? Así que a ver qué tal. A ver en qué posición se pone la Fiscalía, ¿no? Va a ser interesante. Ojalá. Ahora nos va a hablar María también de la Fiscalía, porque, bueno, en fin, parece que hay fiscales que piden que Dolores Delgado no intervenga en los casos que tengan que ver con miembros de este gobierno. Es que parece lo evidente, es que lo tengan que pedir ya resulta bastante ofensivo. Ya resulta ¿no? ofensivo que ella sea la fiscal general del Estado con su currículo, pues... En fin. Enseguida nos acompaña María, te voy a pedir que no te vayas, Alvise, así vale. Estás cuando nos cuente novedades María Montero. Antes voy a saludar en la mesa a Patricia Tenorio porque les hemos contado al inicio de la redacción abierta cómo se ha celebrado ese funeral laico, si es que puede haber algo que se llame funeral laico. Patricia, y en las redes ha habido muchísimas reacciones y parece que no muy positivas, ¿no? Pues sí, María, como bien dices, un funeral de Estado en el que ha habido muchas críticas. Twitter está incendiado de críticas, sobre todo con las vestimentas, con los atuendos, con las mascarillas, con quién ha ido, no ha ido. Van a ver en sus pantallas cuáles son esa selección de tweets que hemos destacado hoy. En primer lugar, vemos este de nuestra compañera de OK Diario, Raquel Tejero, en el que dice: Simón con una mascarilla de tiburones, la presidenta del Senado disfrazada de Aladín e Iván Redondo haciéndose fotos como si estuviese en un tour. Todo esto en un acto de Estado en el que se debería homenajear a los muertos de un país indecente, se queda corto. Otro en la misma línea, pero hablando de banderas, la polémica está servida porque dice... J. Antonio, mucho rajar de la bandera de España de Aznar y poco de la bandera de Cantabria de Revilla o el impresentable vestido de la presidenta del Senado. Hablan de Pilar Job, pero es que también hay para Yolanda Díaz en el siguiente tuit. Dicen la Yoli, refiriéndose a la ministra, con el vestido de la playa, y la presidenta del Senado parece que va de empalme, refiriéndose a que viene de fiesta. No son buenos ni para lo suyo, no saben ni mantener la decencia ni el respeto a las víctimas. Y de nuevo, Pilar Job en el punto de mira de la polémica. La presidenta del Senado, jueza y socialista, dice este tuit: ha tenido cientos de apariciones públicas y se ha vestido correctamente. Y aquí se pregunta Rosa, ¿qué intenta reivindicar hoy con el modelito de choni de discoteca? ¿Se burla del homenaje? ¿Llamar la atención? Una falta de respeto total, dice esta tuitera. Y vuelta a las mascarillas, porque Esmodeón dice: Simón con una mascarilla de un cómic y Aznar con una mascarilla con la bandera de España. Y recalca, la clase no se negocia ni se compra, simplemente se tiene. Y nos vamos a Carla Toscano, otro tuit en el que destaca diferentes puntos de lo que hace este gobierno. Dice: retransmiten el funeral de George Floyd, piden el funeral de Estado por las víctimas de violencia de género, felicitan el Ramadán. No nos engañemos, dice, esto no va de Estado confesional ni laico, va de cristianofobia e indiferencia por las víctimas del COVID. Y vamos a por otro tuitero que dice que se ha celebrado el funeral de Estado por 28.413 fallecidos por coronavirus. El funeral para los otros 22.000 que nos han ocultado ya lo deja el gobierno para otro día. Y la formación Vox, que no ha asistido, por cierto, es la única formación del gobierno del Congreso que no ha asistido, ahí lo ven, ha hecho también una publicación que dice: no es un funeral de Estado, es una ceremonia exculpatoria de un gobierno que priorizó su agenda ideológica antes que la vida de los españoles y que esconde a miles de víctimas. Según ellos, por cierto, dicen que no han acudido porque consideran una ceremonia exculpatoria que oculta la mitad de los muertos. Y por último, algo que ha llamado mucho la atención, María, no sé si sabes quién es Jorge Cremades, pero resulta que ha asistido a este funeral de Estado, lo ha retransmitido en directo en su Instagram personal y ha hecho un montón de stories, que digamos que son publicaciones de Instagram que duran 24 horas. Bien, pues como dice este tuitero, ¿a qué mente brillante se le ocurre invitar a este tipo al funeral de Estado? Ahí ven, Jorge Cremades asistiendo al funeral de Estado organizado por este gobierno de Pedro Sánchez. María. Es que ¿quién nos representa? Te has quedado a cuadros. De verdad. Bueno, y Meritxell Batet, que salía en la foto al lado de la presidenta del Senado, claro, como la otra ha ido con brillos de raso, pues nadie se ha fijado en Meritxell Batet, pero es que Meritxell Batet lleva, no sé si una falda o un pantalón con una raja hasta la cintura, que hombre, cada uno se puede vestir como quiera, pero un respeto a los muertos, ¿no?
no sé. Ha habido críticas de todo tipo, vestimenta, mascarillas, hemos visto a Fernando Simón con una mascarilla de tiburones, bueno, es que quien se espere algo serio de Fernando Simón... Yo pues, tengo iba a decir la desgracia, en realidad la suerte de haber ido al mismo colegio que él, en Zaragoza, el colegio Monteragón. La desgracia lo tiene el colegio. Claro que sí, ¿no? Yo la suerte, porque yo me imagino que algún día cuando se va a dormir reflexionará sobre los valores que nos han dado allí. Yo entre que inviten a Jorge Cremades o a Batet, bueno, al menos Jorge Cremades, un conocido humorista en redes sociales, nos ha hecho reír durante la pandemia, y quieras que no, bueno, si tenemos que elegir, prefiero a él a la gente que solo nos ha hecho llorar porque han hecho que enterremos a cada vez más muertos durante todos estos meses. Si tengo que elegir, elijo sin lugar a dudas al cómico. Al menos él se dedica profesionalmente a eso, no es como el presidente del gobierno, que es un cómico y sin embargo le pagamos como presidente. No sé, bueno, pues que cada uno lleve el dolor como quiera, como pueda y, en fin, que juzguen los ciudadanos. Patricia, muchísimas gracias, hasta mañana. María Montero, llegas cargada de novedades, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien. Les contaba yo a Luisa y a Manuel hace un instante que la fiscal general Dolores Delgado ha ordenado a los fiscales que la informen de los asuntos relacionados con la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales frente al riesgo de contagio del coronavirus, ¿no? Para potenciar la unidad de actuación. En cambio, no sabemos si les ha exigido que la informen de cómo van las cosas con el caso Dina, pero podemos suponer que sí, porque han tenido que pedir que no participe en los asuntos que afecten a miembros del Gobierno, ¿no, María? Sí, estas noticias, aparte de contarlas en tu programa, que es un placer venir aquí, las pueden leer en Confilegal, esas últimas horas que tenemos estas resoluciones, y bueno, pues vamos a dar una exclusiva en la última hora también. Mira, ahora vengo de la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Madrid, donde tiene abierto este expediente de investigación el fiscal Ignacio Stampa, como saben los ciudadanos, y por otra parte también de la Fiscalía General del Estado. Y es que ayer ya en el Twitter de Ernesto Kaiser publicaba, haciendo alusiones a mi persona, cuando yo no he recibido ninguna notificación de la Fiscalía General del Estado de momento, ni me han llamado ni nada, ya están publicando que si parte de la denuncia que hacíamos, o solicitud de investigación, mejor dicho, como programa de radio, que no somos ningún particular, que si se había trasladado a la Fiscalía Superior de Madrid para esta investigación, lo cual es lo lógico, pero que se archivaba, o de momento se archiva presuntamente, esa relación íntima que apuntaba el ex jefe jurídico de Podemos, José Manuel Calvente, entre la letrada Marta Flor y el fiscal Stampa, que podía haber presuntamente dado origen también a esa serie de infiltraciones, o bueno, como se han ido denominando en los diferentes medios donde se han publicado chats de intercambio de información, en fin, esto son cosas que están ahí, conjeturas. Pero claro, nosotros lo que hemos hecho es pedir ampliación de este recurso que planteamos el 26 de junio pasado, donde se nos había dado la oportunidad de recurrir, de ampliar la información. Yo lo que hemos pedido hoy también, tanto a la Fiscalía Superior de Madrid como a la Fiscalía General del Estado, en relación a lo que hemos ido publicando posteriormente a los pantallazos de esos presuntos planes de boda de la letrada de Podemos con el fiscal Stampa, y además también todas las informaciones que hemos ido recabando, no solamente ya del caso Tandem, como esa carta de Villarejo donde apunta a esa presunta financiación irregular o controvertida de Podemos, donde ha quedado también eso la Audiencia Nacional, si el fiscal Stampa le puso asunto o no para poder investigar cosas tan graves, o hemos también pedido que se abra investigación sobre la actuación del fiscal Stampa en el caso Unión, a raíz de que publicamos también en vuestro programa y en Confilegal ese informe de la jueza Barrancos demoledor, que estaba detallando una serie de irregularidades que son de libro y que además sabemos se dio traslado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y a la Fiscalía Superior de Canarias en su día, y llegó al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, para que los televidentes no se nos pierdan, lo que hemos hecho es pedir ampliación de recurso, o que tengan a bien abrir una nueva investigación, que estamos aportando datos ya sobre lo que hemos ido publicando, y que se siga investigando el caso Tandem, y además aportamos pues nuevas solicitudes de pruebas, que eso sí que lo dejamos aquí en secreto, sumario de momento, porque estamos apuntando a que se hagan más periciales aparatos electrónicos de personas muy cercanas a Podemos y a ese chat jurídico, donde también a través de fuentes nuestras hemos podido saber que hay más gente que tiene información, que podría tener presuntamente pruebas que pueden ayudar a esclarecer este caso de esa presunta relación íntima entre el fiscal y la letrada, que podía haber derivado, que lo que nos interesa a nosotros no su vida personal, sino que podría haber derivado en esas presuntas revelaciones de secretos que estamos apuntando ya desde febrero de este año, y que seguimos apuntando desde el principio hasta ahora, y que también luego Vox se incorpora también a este caso con su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, y que también se ha dado parte de la denuncia de Vox a la Fiscalía Superior de Madrid, con lo cual tenemos allí un montón de frentes abiertos en este momento, pero que muy lejos de lo que algunos digitales están publicando sin contrastar conmigo, sin consultarme, sin que yo sea notificada por la Fiscalía General del Estado. Hoy denunciamos también la situación aportando los tuits de Ernesto Kaiser, como
él ayer en su Twitter podía publicar algo que yo ni siquiera tengo en mi conocimiento cuando yo soy la que aporta el recurso, y entonces también apuntamos si ha habido algún tipo de revelación de secretos en cuanto a este expediente, pues que la Fiscalía General del Estado también abra su propia investigación interna, porque no sabemos si tienen filtros, si tienen topos, si tienen chivatos, qué es lo que tienen, pero no es normal que yo no me entere, que no esté notificada y que haya ciertos personajes... Hombre, si se lo están filtrando a un periodista y lo está publicando, es que alguien se lo está filtrando, claro. Bueno, el secreto de instrucción aquí en España desde cuando existe, si es que nunca se respeta, ¿no? Bueno, pero si no se puede acreditar la relación sentimental, sí que se sabe que es que la aconsejaban y que filtraban esa información. Varios medios también lo han publicado. Claro, claro, por eso que tenemos ya tantos pantallazos publicados entre diferentes medios, tanto por la relación personal como por la profesional, pero sobre todo hay algo que es clave, que es aquí Gloria Lizo, que es la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, que en una entrevista en El País hace unos días decía que el fiscal perseguía a la letrada, literalmente, y que por eso la tuvieron que apartar a nivel personal, decía, no profesional. Entonces, si la propia Gloria Lizo, que ella participaba en esos chats de Podemos del servicio jurídico, lo tenía tan claro, pues que ella misma, que además tiene una responsabilidad política, en lugar de a lo mejor de tratar de suavizar o endulzar una situación tan grave como esta, realmente tendría que dar la cara y dar respuesta. Por eso también nosotros en las periciales que volvemos a solicitar a las dos fiscalías, desde luego que se averigüe las conversaciones que Gloria Lizo podía tener con Marta Flor, si las tenía con el fiscal Estampa, con quien sea, pero queremos llegar al fondo del asunto en este caso. Y por otra parte, pues hoy, desde luego nuestro titular, María, el titular sería hoy, que además voy a escribir una columna en Confilegal que ya os pasaré, sería salvar al soldado Estampa, porque aquí parece, ¿no?, que hay como una serie de... Bueno, el mantra, además eso lo tenemos contrastado por varias fuentes de Podemos, el mantra que esgrime ahora Podemos es hay que salvar al fiscal Estampa porque si se pone en tela de juicio la investigación de Tandem y los abogados de las defensas se les ocurría pedir nulidad de actuaciones, Podemos pierde su gran caso donde ellos han abanderado de la justicia y anticloacas cuando sus prácticas, como estamos viendo aquí, pues desde luego no son muy transparentes. O sea, si yo lo he entendido bien, María, no es que se cierre la investigación que se había abierto a Estampa, sino que hace meses se abrió una cuando lo pedisteis, ahora la Fiscalía ha tenido que abrir otra por la denuncia de Vox y entonces se unifican en una sola investigación. No es que se cierren, no es que se haya concluido que Estampa no reveló secretos presuntamente a Marta Flor o no trató de beneficiar a Podemos o al menos de orientar a la letrada. Efectivamente, los datos también que manejamos, que hemos contrastado también con Vox, que son los denunciantes en la Fiscalía Anticorrupción, nosotros somos los denunciantes en la Fiscalía General del Estado, por eso hay dos vías abiertas, ellos tampoco han sido notificados de ningún archivo, ni yo tampoco, por tanto sabemos que eso está abierto en la Fiscalía Superior de Madrid y si la Fiscalía General del Estado le da traslado a la Fiscalía de Madrid, que es la que abre la investigación al fiscal Estampa porque está forado, lo normal es que nuestro recurso haya pasado a la Fiscalía de Madrid, como es lo que parece ser que está ocurriendo, y nosotros por eso planteamos ampliación de recursos con nuevas pruebas, nuevas informaciones a la Fiscalía de Madrid, que es la que investiga ahora al fiscal Estampa, y a la Fiscalía General del Estado, con la que nosotros empezamos este trámite, por si quieren ampliar nuestra información o quieren considerar una nueva denuncia. Nosotros hemos dado las dos opciones, o seguimos con este tema o abrimos una nueva, porque realmente también el informe de la jueza Barrancos, que apunta toda esta serie de irregularidades en el caso Unión, cuando el fiscal Estampa era el que estaba allí en ese caso, pues también, bueno, estamos pidiendo que se aclare también esa serie de cuestiones que ocurrieron y que están acreditadas por una juez, nada más y nada menos. Yeah. Hoy, por cierto, en Confilegal pueden leer muchas noticias muy interesantes, lo que acabamos de contar de la fiscal general Dolores Delgado, también la apertura de juicio oral en las piezas 2 y 6, creo, María, Iron y Pintor, de Tandem, que es precisamente por las que está en prisión preventiva Villarejo. Y además pueden leer, por cierto, un informe muy interesante que hace Julio Ariza sobre quién es Dina y qué vino a hacer a España, ¿no? Presuntamente se pregunta incluso si estamos ante un caso de alta traición del vicepresidente del Gobierno. Yo lo recomiendo a todos los espectadores que lean Confilegal todos los días, pero hoy especialmente es que hay bueno, pues unas piezas verdaderamente interesantes. María, nos quedan 3 minutos. Me gustaría que nos dieras las claves, que apuntases hacia dónde van a ir las informaciones en los próximos días. Igual que hace unos días dijiste Estampa va a ser la figura clave, ¿hacia qué nos dirigimos ahora con el caso Pablo Iglesias? Con el caso Pablo Iglesias, muy bien dicho, pues nos seguimos con Estampa, seguimos con Villarejo y ahora abrimos también el frente de Gloria Lizo, pues porque algunos digitales que se aventuran a publicar algo que yo ni siquiera tengo notificado, pues ya interviene, parece ser que interviene Gloria Lizo como suavizando, como que se había exagerado
jurado por parte de Marta Flor, que ella, en fin, no tiene constancia, en fin, bueno, pues también consideramos que es una figura relevante, que tiene responsabilidad política, que estaba en ese foro jurídico de Podemos y, por lo tanto, no se puede hacer un brindis al sol con este tema y nosotros por eso hemos pedido ampliaciones de investigaciones, ya te digo, aportando nuevos datos, que eso sí que lo dejamos ahí en secreto de sumario de momento, para que se abran investigaciones, pero eso sí, ahí seguimos. Y felicitar también a Julio Ariza por esa columna de opinión, porque apunta algo muy importante y tiene toda la razón, y es que nosotros estamos a 100 millas de Marruecos, las Islas Canarias, donde resido, y nosotros tenemos metales, posiblemente tengamos gas, se ha cuestionado si había petróleo o no en nuestras aguas territoriales, con lo cual es muy importante que nos proteja el Estado español y que lo que le está apuntando Julio en este caso de esa mira, ¿no?, económica que hay en las Islas Canarias por los valores y los recursos que tenemos de metales en este caso por parte de Marruecos, coincido plenamente con él y tiene toda la razón. Hombre, de hecho el artículo de Julio es brillante, recomiendo que lo lean porque habla incluso de la relación entre Dina y el hermano del rey de Marruecos, esa relación entre la familia real y ella es bastante preocupante cuando luego ocurre lo que ocurre con la SIN, con Pablo Iglesias y CIA, y más con las iniciativas que se presentan en el Parlamento marroquí sobre precisamente ese tipo de cuestiones. ¿Hasta qué punto podemos estar como nación callados cuando invaden aguas territoriales en Cabrera, cuando dicen abiertamente que van a invadir nuestras aguas territoriales en las Islas Canarias y cuando pues eso, hacen lo que hacen con la frontera de Ceuta y Melilla cada día? No, y de hecho este señor debería de ser incluso inhabilitado también, ¿no?, por toda la gravedad que tiene, y depende cómo lleve la defensa a Villarejo, igual hasta le beneficia. Nos quedan 2 minutos. Quiero recordar que ha estado con nosotros la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar. Nos han enviado una pulsera para celebrar que habían presentado ese nuevo estatuto del que nos han hablado. Quiero recordar su causa. María, tú fuiste la que nos hablaste de ellos en el programa y realmente es que es necesario dar un impulso a este asunto porque se juegan la vida, literalmente. Sí, desde luego agresiones por parte de presos sufren casi a diario, la desprotección también que han tenido en los inicios de la pandemia del COVID, no son agentes de autoridad reconocidos, por lo tanto no se pueden defender, una desigualdad económica salarial brutal, falta de reconocimiento en otras áreas y desde luego ese estatuto, después de 40 años de democracia que todavía no tienen, yo creo que es claramente necesario que sea aprobado en las Cortes y que se les dé el valor que tienen y el reconocimiento que se merecen. María, muchísimas gracias. Mañana seguimos, que no se crean los espectadores. Alvise, muchísimas gracias. No te fugues otra vez, por Dios. Y Dina, que se levanta monárquica en Marruecos y aquí republicana. Desde luego. Pero yo encantadísimo de haber estado en el programa después de participar desde tan lejos durante este tiempo y de luchar, como decía al principio, contra la pandemia, pero que tenemos en el gobierno y que va por todas las instituciones poco a poco extendiéndose. La semana que viene, si Dios quiere, te esperamos también. Y les voy a recordar antes de irme que retomamos poquito a poco las visitas del Club de Amigos. La primera va a ser el próximo miércoles 22 de julio al Museo de la Catedral de la Almudena. Para apuntarse nos tienen que llamar a ese número que están viendo en sus pantallas, 91-616-2464, 91-616-2464. Dense mucha prisa porque les recuerdo que es hasta completar el aforo. Feliz tarde, hasta mañana.